¿Qué ha habido, people? El día de hoy cambiamos de sede. Casa Bruna nos está hospedando el día de hoy y vamos a entrevistar a un gran invitado que tengo en el podcast. No voy a adelantar mucho, pero justo estamos abajo de su negocio que es Billy. Erivan, bienvenido. Gracias, Robert, por fin ya se nos hizo. Sí, después de cuánto tiempo. Casi un año, ¿no? Casi un año. Pero bueno, me da mucho gusto tenerte aquí en este espacio de Gloriosas Batallas. Gracias. Y justo tu historia me llama mucho la atención, además de la amistad, ¿no?, que nos une, pero tu historia me llama mucho la atención y quiero que se las compartas un poco a nuestros seguidores, porque algo que tratamos de hacer en el podcast es quitar esa máscara que tenemos como la persona exitosa que tiene un negocio en la Condesa, en un barrio que es, digamos, como de alto consumo, alto poder adquisitivo, y está muy bonito, ¿no? Que te ven viajando, etcétera. Pero todo eso te ha costado, ¿no? Y te ha costado batallas, ¿no? Y que gracias a tu perseverancia, a tu disciplina, se han convertido en gloriosas batallas. Así es. Entonces, quiero que me cuentes cómo fue que superaste tu miedo a las alturas en una plataforma de 10 metros. Pues yo creo que nunca se fue el miedo, sino más bien era así, ahí sigue, pero eran más mi deseo de hacer algo, un poquito como lo que comentas, independientemente de lo que podamos lograr en esa situación, en ese momento fue era más grande el deseo que yo tenía que el miedo. Entonces fue lo que me hizo saltar, con miedo, pero saltar. ¿Cuál era ese deseo? Jugar fútbol americano en Liga Mayor en Pumas. Y yo recuerdo que subí muchas veces al trampolín de 10 metros y yo decía, fuck, no sé cómo lo voy a hacer. No sabía cómo lo iba a hacer, pero también yo creo que todo es perfecto, porque creo que nada de lo que hacemos lo hacemos solos, nunca. A lo mejor en el momento te puedes sentir muy orgulloso por lo que tú hiciste, pero si no estás consciente, no te das cuenta que hay muchas personas que participan en eso. Y yo tengo claro de un amigo que yo estoy seguro que él ni sabe lo que yo pienso, pero mucho fue también gracias a él que lo hice, porque mientras yo estaba esperando a que los demás saltaran, porque en ese momento estábamos numerados, ya estábamos en la plataforma de 10 metros y me tocaba, creo que yo era el número 8. Y entonces decían 1, 2, 3. Y yo veía que nadie le daba miedo y todos aventaban. Yo decía que alguien le dé miedo, ¿no? Por lo menos que yo no sea el único, porque pues nadie lo dudaba y todo el mundo se aventaba. Y yo recuerdo que mi amigo Javier, le dicen el perrito, un veterano, saludos, él me dijo, justo antes de saltar, me dijo, no saltes, hay más gente que quiere jugar en este equipo. Si tú tienes miedo, no saltes. Y eso para mí fue como, exacto, a alguien que sí quiere. Y eso para mí fue como el decir, no, yo sí quiero, claro que lo voy a hacer. Y pues no dudé y la primera lo logré, ¿no? Porque ahí puede ser que te avientes, pero si tú no entras, porque no te avientas digamos que de un brinco, sino tienes que aventarte clavado, o sea, la cabeza hacia por delante. Si me daba miedo aventarme así parado, pues ahora imagínate la cabeza por delante. Y puede ser que te avientes y si no caes con clavado, te tienes que volver a subir y volverlo a hacer. Entonces yo dije, yo no me voy a volver a subir, yo a la primera lo tengo que hacer. Y en la primera lo hice y, o sea, ya. Ese factor que acabas de decir es un reto doble, porque yo me he echado varias veces de la plataforma y afortunadamente no tengo tanto miedo a las alturas. Sí lo tengo, el miedo está. Pero aventarte, pues, de soldadito, dices, no pasa nada, sí, ¿no? Cierra los ojos y pues, hasta que cae. Sí. Pero aventarte así de frente, sí. Sí, de soldadito ya lo había hecho 2 veces, pero nunca me había aventado de clavado, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora, habiendo platicado esa experiencia, esa anécdota, vámonos a tus inicios. Tú eres texcocano, haciendo honor a esta temporada de Texcocos Talentosos. Así es. Texcocos Exitosos. ¿Dónde estudiaste? Pues bueno, estudié, mi primera escuela fue Campanita, le llamaban. Josué Mirlo, estaba en 2 de marzo. Sigue todavía. Ahí me estuve kinder, parte de la primaria, porque también estuve en otra escuela que se llamaba Juan Escutia, que estaba, no recuerdo la por donde estaba el Café Canela, creo, 16 de septiembre. Estuve ahí primero y segundo de primaria y terminé la primaria en la Josué Mirlo.
Y después me fui secundaria y prepa al Colegio Panamericano. Antes Ah, ok. Mexicano. Eras un chavo inquieto, movido, porque hace ratito platicamos, dices, es que me cuesta trabajo quedarme tranquilo, ¿no? Sí. O sea, quiero estar en movimiento. ¿Desde chiquito eras así? Sí, definitivamente sí. Yo creo que no era travieso. Realmente no era travieso, pero sí era inquieto. O sea, sí era amiguero. Eso sí, no travieso, pero sí inquieto. No, fíjate que siempre me llevé muy bien con los buleadores y con los buleados. Y en algún punto llegué a ser ese punto medio, ¿no? O sea, como ya cuando veía que ya se estaban pasando con el buleado, era como el de ya, no se pasen. Entonces, siempre estuve ahí como que entre el mal y el bien. Entonces, sí. ¿En algún momento pensaste en esa edad estar donde estás haciendo lo que estás haciendo? ¿O No, para nada. No, realmente no me lo imaginaba. qué soñaba ver Iván de esa edad? Yo creo que en ese momento divertirme, ¿no? Yo jugué fútbol americano en Toritos desde los 4 años. Y yo creo que eso para mí, por lo menos, de hecho hasta la universidad, fue mi vida, ¿no? O sea, el jugar, divertirme era lo que más me importaba y sí me visualizaba. Fíjate que sí en algún punto sí me visualicé jugar en Pumas cuando estaba, pues a lo mejor como en primaria más o menos, porque ya uno de mis coaches ya jugaba en la UNAM. Uno jugaba en la UDLA y otro jugaba en la UNAM. Así es. Exacto. Entonces, fíjate, ahorita que lo comentas, en algún punto sí me visualicé de niño jugando en el Estadio Olímpico. Sí, ahorita que lo mencionas también así, pues son figuras que las proyectabas, ¿no? Que las veías como una inspiración. Así es. ¿No? Y Pepe Blancas, que es el Sí, exacto. al que me refiero. Sí. Y y su hermano Arturo Blancas. Y bueno, también jugaba el negro, el nopal, le decían. Que bueno, Pepe Blancas en la UDLA y Arturo en los Pumas, así es. Ya. Sí. Y sí, bueno, ahorita que lo comentas, realmente sí, ¿no? Sí, en algún punto me visualicé porque lo llegué a ver en el Estadio Olímpico y decía, wow, ¿qué es esto? Y pues sí, ahí jugué en la universidad. Ahora sí, pasamos a la secundaria, ya en el PANA, que es una escuela privada de Texcoco. Sí. ¿No? ¿Ahí cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue cambiar de José Mirlo al PANA? Yo creo que definitivamente fueron de los mejores años de mi vida, porque además creo que pues, todo se alineó para en esa generación. Fuimos 3 grupos. No era tan común en el PANA que hubiera 3 grupos en el mismo grado. Y llegamos gente de muchas primarias, públicas, privadas, y gente muy querida. Entonces me la pasé muy bien en secundaria. La verdad es que una gran escuela. Me tocó creo que un momento muy bueno de la misma escuela, de los dueños. Y muy bien, realmente como era, tal vez si sumábamos de todos los que estábamos en la generación, un salón tal vez venía del PANA de la primaria y todos los demás veníamos de fuera. Entonces realmente la transición, o sea, no fue como llegar y encajar, sino que lo creamos todos los que llegamos justamente a secundaria, ¿no? Padre, lo facilita, ¿no? De cierta forma, porque a veces el shock que vienes a lo mejor de una escuela pública y pasas a una privada, pues de entrada es como cómo te voltean a ver todos. Sí. Sí. Te ven como feo y cuesta trabajo. Sí. ¿No? Pero si se junta todo esto al mismo tiempo, pues qué padre. Sí, la verdad que fue muy padre porque venía gente de todas las primarias, creo, de Texcoco. Y ya estando en secundaria, tú seguías jugando fútbol americano, sí. Pero ¿ya te habías proyectado en algún momento dedicarte a algo, estudiar alguna carrera? Sí, de hecho me gustaba más la química y terminé estudiando economía, ¿no? Por azares y el destino, todo creo que es perfecto. Pero mientras estaba, yo creo que desde secundaria, prepa, yo me visualizaba como químico en algún momento. Sí. Órale. Sí. Bueno, no me quiero brincar. Estabas en secundaria y en secundaria ya empezaste a ser un poquito más inquieto, más... Sí, de hecho, siempre tuve buenas calificaciones, ¿no? De primaria siempre 9, 10, en la escolta. Y en secundaria fue la primera vez que reprobé. Y yo creo que fue el cambio, ¿no? El generacional. Y de hecho, fue la única vez que no jugué una temporada de fútbol americano. ¿De castigo? De castigo, porque reprobé 2 materias y mi papá sabía que eso es lo que más me dolía. O
O sea, definitivamente me dijo, si algo le duele, es eso. Y no jugué Tauros, la categoría Tauros. O sea, me aventé desde los 4 años hasta los 23 años jugando y un año no jugué por salir mal en la escuela. Y de ahí pues aprendí, realmente me apliqué. Sabía que tenía que estar bien en la escuela si quería jugar. Que fíjate que ahorita en la actualidad del ponerle, y voy a llamarlo así, ponerle un castigo a un niño es como, no, tienes que decirle que son consecuencias. O no lo castigues porque se va a quedar traumado. Sí. Pues así crecimos todos, Sí. ¿no? Y la verdad es que el cambio generacional ahorita que estamos viendo, pues están saliendo todos estos niños de cristal que no quieren o no les puedes decir nada porque los estás afectando psicológicamente. Sí. Cuando antes un castigo así te enseñaba y decías, no la voy a regar. Sí. O sea, para mí me marcó, o sea, no fue que no fue una represalia ni física ni grito, simplemente fue, reprobaste, la consecuencia es que no vas a jugar. Y para mí fue, ok, me queda claro que si quiero seguir haciendo lo que más me gusta, que es jugar en ese momento, tengo que chingarle, sí. Pasas a la prepa, ya se empieza a visualizar un poquito mejor, ya tienes que definir qué vas a estudiar. ¿Cómo decides estudiar economía y no química? Me iba muy bien en química y de hecho en el PAN había una maestra súper famosa porque era durísima en química y yo exentaba, o sea, no hacía los exámenes finales. Porque se te facilitaba. Entonces me facilitaba y no sé, me gustaba, o sea, sentía esa satisfacción de resolver los problemas de química, a diferencia de matemáticas, ¿no? No me considero malo, pero tampoco fui tan hábil como en la química. Y yo quise entrar a la UNAM, me quedé como a 2 puntos, y en ese inter, ya me estoy saltando un poquito, pero tengo que contarlo por qué fue ese cambio, porque cuando no me quedo en la UNAM, mi papá trabajaba en el consulado de Phoenix en ese entonces, y entonces yo digo, yo quiero entrar a la UNAM. Y entonces me dice, papá, ¿y qué vas a hacer? Y yo, no sé, pues esperarme al próximo año. Y me dijo, ¿y qué vas a hacer? Me fui a vivir a Estados Unidos y el cónsul, que era el jefe de mi papá, era economista. Y a mí también me gustaba la economía, ¿no? También se me facilitaba. Y yo siempre me cuestionaba mucho el por qué pasaba lo que pasaba. Me interesaba siempre la política. De hecho, sí era súper grillo, ¿no? Yo creo que en prepa fue cuando más me interesaba y rebelde. Y me interesaba el saber por qué el mundo funcionaba como funcionaba. Y esas charlas con ese cónsul que en su momento ya fue embajador, ya retirado, me apasionó, ¿no? El cómo me explicaba él, el cómo veía el mundo y por qué funcionaba como funcionaba, cómo la economía hacía que pasara realmente todo, ¿no? En torno al dinero. Y fue que decidí estudiar economía, ¿no? Realmente fue por esa relación y también que se me hacía fácil y dije, bueno, si me interesa el cómo funciona el mundo, quiero empezar por ahí, ¿no? Ahora que ya después se lo estudié, ya sé que no está ahí la respuesta, pero en ese entonces para mí lo veía como una oportunidad de comprender más. Ajá. Órale, qué curioso. Sí. Y fíjate cómo influyen, hace rato hablábamos de los coaches. Los personajes. Las personas. Yo también me acuerdo cuando iba a estudiar actuaría, no sabía qué estudiar, hasta que llegó un compadre de mi papá, que es financiero, y que le dijo, ¿qué va a estudiar Beto? No sé, pues pregúntalo. Me pregunta y yo dije, pues no, tampoco sé, o sea, a lo mejor una ingeniería o algo. Dijo, ¿conoces actuaría? Le dije, no. Se búscalo, infórmate y platicamos dentro de 15 días. Me puse a buscar y las matemáticas era lo que más se me facilitaba y que sí también disfrutaba hacer. Y justo a mí me influyó este personaje, que compadre de mis papás, y estudié, ¿no? la carrera, que al final pues va cambiando toda sí. tu vida y todo eso, ¿no? Pero sí influye muchísimo. Sí, mucho. Pero ahora ya me surgió una duda. Terminas la prepa, te vas a Phoenix, no me quiero brincar ese año, pero te vas a Phoenix y entras a la UAM. Sí. Estudias en la UAM. Sí. Y te digo, me causa curiosidad porque yo quería entrar a la UNAM. Y jugabas en la UNAM. Sí. O sea, tu corazón estaba dividido, ¿no? Claro, no, y de hecho sí me pesaba porque pues, yo decía, yo quiero también, o sea, si estoy jugando en la UNAM, me gustaría estudiar, pero realmente en esa transición, yo en la prepa, pues, siempre fui como muy inquieto y me interesaba la política, y pues me fui metiendo más allá de solamente estudiar economía, empecé a investigar. Y también esas charlas con el embajador, empecé a entender que pues la economía, pues hay diferentes ramas
Y cuando empecé a ver los planes de estudio de la UNAM, no me gustaba el cómo planteaban. Es un poco más de izquierda, ¿no? Mucho más Marx, ¿no? Mucho más filosofía. Y la UAM era un poco más, pues, podemos decir, un poco más tecnócrata. También muchos autores también de izquierda, pero también muchos de derecha. Y específicamente la UAM Xochimilco, de hecho lo volvería a hacer, ¿no? O sea, al final yo creo que como economista nunca he ejercido como tal, pero si tuviera que volver a estudiar, lo volvería a hacer ahí. ¿Por qué? Porque la UAM, la Xochimilco, es la única que tiene ese modelo de estudio, que es un modelo en donde no vas y te sientas en una butaca y escuchas la clase del profesor y presentas un examen, sino que tú tienes que llegar preparado a la clase y todas las clases son mesas redondas y el profesor es simplemente un mediador, ¿no? Una guía. Él te cuestiona de lo que leíste, qué fue lo más importante, qué concluyes de la lectura. Y eso para mí fue o sea, al principio me costó mucho trabajo porque pues yo siempre estudié en escuelas en donde siéntate en la butaca y recibe lo que te dan y haces un examen y listo, ¿no? Y aquí era de, no, tú tienes que llegar a la clase preparado y defender tu punto de vista y cada trimestre tienes que presentar un programa un proyecto de investigación. Entonces me gustó mucho porque no, realmente sí hice ese research antes de entrar a la universidad de cuáles eran los planes de estudio, cómo salías, porque de la UAM sales como investigador, porque desde el tronco común te enseñan muchas preparatorias, por más buenas que sean, a veces no sales con el método científico fresco y poderlo aplicar, y la UAM es lo más importante, ¿no? Para ellos es todo un trimestre, ni siquiera ves matemáticas ni nada, todo el trimestre ves el cómo atacar un tema a través del método científico, ¿no? Y una hipótesis, la defensa de la hipótesis, una metodología. Entonces, por eso fue realmente que estudié en la UAM y pues iba y venía todos los días de la UAM a la UNAM, ¿no? O sea, también fue o sea, ahí es lo que hablaba, de que de hecho, lo platicaba hace poco, yo creo que en esa época lo que más me importaba era jugar. O sea, no me importaba tener que ir a hacer una hora y luego llegar a mi casa tal vez 8 o 9 de la noche y entrar a clases a las 8, porque lo que me gustaba era eso, ¿no? Jugar realmente. Cañón, Sí. He entrevistado también a otras personas que justo les costaba trabajo simplemente el trayecto de Texcoco a la universidad, Sí. de la Universidad de Texcoco. Sí. Tú ibas a la universidad, de la universidad a la otra universidad, y aparte la friega que implica. Sí, entrenar, o sea, 3 horas. Sí, y ya estás hablando de liga mayor. Sí. O sea, no estás hablando de infantiles, juveniles, Sí. que ciertamente también tiene su complejidad, porque Sí. son 3 horas de entrenamiento, pero el entrenamiento es más arduo, ¿no? Sí. Ya te vas a topar con güeyes que están... Sí, no, y además en ese entonces tenía que coachar además niños. Entonces pasaba más tiempo en la UNAM que en la UAM. O sea, iba a mis clases 4 o 5 horas al día y en la UNAM me la pasaba 6, 7 horas, ¿no? Porque tenía que ir al gimnasio, entrenar en campo, coachar niños, comer ahí. Entonces fue una experiencia bastante... Bueno, regresando, porque no me quiero saltar ese año. ¿Cómo fue vivir en Estados Unidos un año? ¿Qué hacías? Todo el tiempo iba a la escuela, me metí a un curso de inglés como segunda lengua en un community college de Arizona y jugué, de hecho, fútbol americano ahí y fue un aterrizaje de realidad, ¿no? O sea, yo venía de ser siempre buen jugador en todas mis categorías, nadie me banqueaba, estelar, si jugaba a la defensiva siempre era los tops tacleadores, ofensiva, defensiva. Y allá, pues imagínate, ya tenía 17 años, pero pues allá ya los de 17 años parece que tienen, no sé, 30, ¿no? Y fue un golpe de realidad porque fui a hacer las pruebas y pues todo el mundo rápidos, fuertes, pesados, altos. Entonces fue duro porque yo venía acostumbrado a que me consintieran de alguna forma. Y ahí era red shirt, ¿no? O sea, ahí es, o sea, un red shirt es alguien que no está anotado en el equipo, sino solamente puedes entrenar con el equipo, ¿no? Entonces estuve ahí, pero fue una experiencia increíble porque jugué con jugadores que de hecho en algún momento dieron el salto a Arizona State, ¿no? Que ya es una, o sea, ya están en los top 10 del college en Estados Unidos y a la NFL, ¿no? Entonces fue muy padre y también
yo creo que todo es perfecto en la vida porque también estuve a punto de quedarme allá, ¿no? Ahorita que tocas el tema, estuve a nada de quedarme a vivir en Estados Unidos porque cuando yo me voy, como mi papá tenía la visa diplomática, yo al ser su hijo me la dan también y me dan un número de seguro social en Estados Unidos y con ese número yo podía quedarme a estudiar. Entonces, cuando yo estoy allá, me hago amigo de un compañero de trabajo de mi papá que era más o menos de mi edad. Y mi papá lo cambian porque en ese entonces hubo cambio de sexenio y se viene él a la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en México. Y me dice, yo me voy a regresar. Y yo, pues yo me voy a quedar. Me dijo, bueno, pues si te quedas, pero pues ya tú te haces cargo de ti, ¿no? Y ese amigo me decía, yo te quedas en mi casa, te consigo trabajo y quedas a estudiar aquí. Él era de Hermosillo. Y fue como me quedo, me voy. Y entonces fue, ok, voy a México, hago mi examen en la UAM. Si no me quedo, me regreso a vivir ya en Estados Unidos. Y todo fue perfecto. Llegué a México, hice el examen de la UAM, me quedé y se acabó la experiencia de Estados Unidos, pero una muy buena experiencia también el conocer lo que hace un consulado en México, el encontrarme texcocanos en Phoenix que llegaban a sacar cuando tú no tienes documentos, el consulado te da un documento que sí es digamos que oficial. Y me tocó atender gente de Texcoco en Phoenix. Y decía, estamos en todos lados. Y fue una experiencia muy padre, ¿no? El poder servir a mi país también, el tener ese acercamiento con el embajador, el entender. ¿Trabajabas también ahí? Trabajé ahí, sí. O sea, iba a clases en la mañana. Ajá. Y a veces me iba en la tarde para el consulado. O los sábados también trabajan. Hacen consulados móviles y se mueven por toda Arizona. Y me tocó ir como de servicio, ¿no? O de incluso ir a cuando agarraba la migra a mexicanos, hay un área de protección a migrante, y me tocó ir a reconocer mexicanos porque pues agarraban gente de todas partes y era el preguntarle, a ver, canta el himno mexicano, porque ahí me di cuenta cómo el migrante que viene de más el sur quiere que lo regresen a México, porque imagínate que te regresen, no sé, Colombia, Perú, exacto. Entonces, también eso para mí fue como también un golpe de realidad, el decir, wow, cómo viven realmente los migrantes, eso es duro, ¿no? Duro. Ahora, entonces, sí. ¿Fue tu primera experiencia con el trabajo? En el trabajo, sí. Bueno, regresas, estás estudiando en la UAM. ¿Qué anécdota recuerdas más ahí en la UAM? En la UAM. Además de la forma de estudio y todo eso. Yo creo que los profesores, pero siempre platico esta de un profesor de mi último año, era colombiano, y justo como en la UAM tienes que preparar tu clase para ir a las clases, hay maestros de todo tipo, ¿no? Como en todas las universidades, hay maestros mucho más barcos, unos más duros, y él específicamente, él había estudiado en Oxford. Y era doctor en economía y todos los títulos que pueden existir. Y yo recuerdo que llega a una clase y nos pregunta sobre el tema y nadie le dice nada. Y se da cuenta que nadie leyó. Y en lugar de enojarse o dice, a ver, ¿ustedes qué creen que hace que los estudiantes de Oxford sean, o sea, más bien, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué Oxford es lo que es? ¿Por qué es la universidad que es? ¿Por qué es tan prestigiosa? A ver, tú dime, ¿no, Roberto? ¿No? Y unos decían, no, pues porque son exigentes, sus maestros, su historia, ¿no? Todo el mundo tenía una opinión. Y dice, pues yo les voy a decir mi teoría. Y no es ninguna de las que ustedes me acaban de decir. Sí, yo creo que toda la gente que llegamos a Oxford creemos que somos los mejores de nuestra universidad o de nuestros países. Sí, yo tenía compañeros, el colombiano, compañeros mexicanos, indios, europeos, de todo. Sí, pero todos nos creíamos los mejores. Y entonces, al creerte el mejor y el compromiso que tienes con la universidad, te hace que tú te prepares y nosotros hacíamos sudar a los profesores con las preguntas que les hacíamos. Entonces, ¿ustedes a qué vienen? ¿Quién los obliga a venir a la universidad a esta edad? Porque además ya era el último año de la carrera. Y para mí, eso me marcó, porque más allá de todo, o sea, tú me puedes decir qué aprendiste de economía, te puedo decir algunas cosas, pero a mí eso me marcó, como el decir que es real, ¿no? Pues por qué es lo que es cada quien o una institución, y eso a mí me marcó, ¿no? Como el decir, oye, pues estás aquí a fuerza, ¿no? Entonces eso a mí se me quedó muy marcado y no tiene nada que ver con economía,
pero los maestros, yo creo que los maestros en la UAM muy, muy buenos maestros. Y la comunidad, ¿no? También la comunidad. Yo recuerdo también otra experiencia que me marcó mucho, fue que había un compañero que era muy bueno en clases, muy buenas calificaciones, porque en la UAM estudiar economía puede ser complicado, duro. De hecho, la carrera es de 4 años y el promedio que se gradúan es de 8 años. Y yo iba a jugar la final. O sea, explicando un poquito ese contexto, Sí. es que se supone que en 4 años puedes acabar la carrera, pero es tan complicado que te la avientas en 8 Sí. años. Sí, porque además por el mismo sistema de estudio que tienen, tú puedes reprobar una materia y tienes que recursar todo el trimestre, aunque hayas sacado 10 en las otras. Y a veces hay generaciones en donde no tienes gente atrás, entonces tienes que esperarte 6 meses para que te alcance. Saquen la materia, y eso te atrasa. Eso te atrasa. Yo me la aventé en 5, ¿no? O sea, me eché un año más. Y fue justo por esto que yo tenía un compañero muy bueno, muy buenas calificaciones. De hecho, creo que él ahora es doctor en economía. Y le pregunté. Yo tenía la final contra Tigres en la Autónoma de Nuevo León. Y la final era un viernes en la noche. Y Después de esta pausa, pues, y este compañero, que tenía muy buenas calificaciones, y incluso creo que es doctor actualmente, yo le preguntaba una semana antes de que teníamos que ir a jugar la final contra Tigres en la Autónoma de Nuevo León, era viernes en la noche el partido, y yo tenía exámenes finales y teníamos que volar desde el jueves, ¿no? Como para descansar. Y yo tenía mis exámenes jueves y viernes finales para terminar. Y yo recuerdo que estaba viendo tengo súper claro la imagen porque fue, yo creo que también un partaguas en mi vida, porque eso hizo que me atrasara un año en la carrera. Y estábamos viendo hacia un jardín central de la universidad. Y le digo, oye, si tú fueras yo, si tú estuvieras jugando fútbol americano en la UNAM y tuvieras una final que jugar, ¿te irías o te quedarías a hacer los exámenes? Y pues es alguien que yo respetaba mucho en la parte académica. Y me dijo, me iría, güey. Y yo dije, entonces no estoy mal, o sea, me voy a ir, ¿no? Porque... Y mucho me lo decían mis coaches jugando, ¿no? Es como hay una broma, por lo menos en esa época, que me decían, si te estorba la escuela, déjala, ¿no? Pero la verdad es que sí lo pensé porque me decían, para la universidad, ¿cuánto tiempo tienes para acabarla? Y para jugar, sí, se acaba, ¿no? físicamente también. Sí, y también ya son un tiempo en donde ya no puedes jugar, entonces... Espérate, y a eso súmale que para que llegues a una final no es tan Exacto. sencillo. O sea, llegar a una final puede pasar años. Exacto. para llegar a una final. Exacto, entonces fue como, yo me iría, me dijo, ¿no? Entonces dije, tienes razón, puedo acabar la universidad en más tiempo, no importa. Entonces, obviamente no le dije eso a mis papás, pero pues no sé si voy a repetir, que vaya a una final, y entonces fue que así, ¿no? Entonces yo creo que esas dos cosas son que más me marcaron en la universidad, un profesor y un amigo, ¿no? Un compañero de la escuela. Bueno, y ahora, terminas la universidad de los 5 años que dices, yo no he ejercido como economista. ¿Qué ha sido de tu vida a partir de que saliste de la universidad? ¿Qué has hecho? Emprender todo el tiempo. Desde que salí de la carrera, mi primer proyecto fue en un rancho. Me fui a vivir a Mérida e hice un proyecto productivo de producción de carne a libre pastoreo, de diversificación y de bonos forestales. Ahí, antes de salir de la carrera, hice una investigación y yo conocí a un señor que tenía bastantes hectáreas en Mérida, bueno, en Yucatán, estaba a 2 horas de Mérida, y le ayudé a hacer un proyecto donde sembramos 300 hectáreas de caoba y cedro y los vendimos como bonos a personas que quieran invertir. Y también hicimos otro análisis en donde pues, la gente, por las ideas que existen, todo el mundo quería tener vacas, ¿no? Ganado, y mostramos números de qué tan rentable es tener cerdo, otro tipo de venado incluso, y me fui a emprender. Eso fue como en 2010 y no fue mi primer trabajo, simplemente fue mi primer emprendimiento y de ahí no he parado de emprender, ¿no? Ahí estuve un año,
Después emprendí con un negocio de reciclaje, con un amigo texcocano que tiene una empresa de 50 años de reciclaje. Y así he estado emprendiendo pues, proyectos todo el tiempo, diferentes giros, diferentes socios. Sí, prácticamente eso ha sido, el estar emprendiendo. Ahorita está muy de moda el emprendimiento y justo pues, varios emprendedores dicen la verdad es que el emprendimiento no es para cualquiera y no es por ser como elitista o algo por el estilo, sino por lo que implica el ser emprendedor. Y yo lo relaciono de esta forma. Apenas platiqué con un amigo y le dije, oye, ¿por qué no te animas a poner un negocio? Y me dice, güey, yo no aguanto, yo aguanto otro tipo de presiones, pero no aguantaría el hecho de que invertí todo mi capital, no tengo dinero para irme de vacaciones, no tengo dinero para esto. El estar aguantando esas presiones, yo no estoy dispuesto a. Sí te puedo aguantar presiones de que, no sé, tengo mucho trabajo. Tengo que estar aquí desde las 7 de la mañana, salir tarde, pero yo aventarme la responsabilidad de que si no vendo, no tengo para pagar la nómina y mucha gente depende de mí, etcétera. La verdad es que yo no es para mí, ¿no? Y para mí el tema corporativo es lo mío y tiene un buen puesto. Pero pues sí, tienes razón, o sea, no necesariamente tienes que buscar ser emprendedor para estar. Sí, no, y es que es súper válido. De hecho, yo creo que en algún momento cuando empecé a emprender, sí tenía ese chip, no, hay que emprender. Y no, ahora valoro mucho a las personas que tienen un trabajo, que lo apasionan y que les va bien, porque pues, tú como emprendedor lo que requieres es gente que pueda operar tu negocio. Y como que todo el mundo sea emprendedor, ¿no? Y yo creo que más allá, puede ser que sí necesitas el chip del emprendedor, pero creo que también necesitas formación. Formación 100%, porque yo, a pesar de que emprendí antes que tener un trabajo, te puedo decir que eso hizo que tal vez no me fuera bien en mis primeros emprendimientos, porque no tenía esa formación profesional que también requieres para emprender. Muchas veces los de los emprendedores vienen de familias emprendedoras y de alguna forma tus papás o con quien emprendiste te pueden dar esa guía, ¿no? ¿Qué tipo de formación profesional te requieres? Yo creo que la seriedad que necesitas tener a lo mejor con un cliente, ¿no? Yo ¿por qué voy a esto? Porque después del rancho me vengo a México y emprendo este negocio de reciclaje con un amigo, que ellos son grandes acopiadores de cartón y de PET. Y yo, platicando con él, le dije, ¿cuál es el negocio aquí? Entonces él me decía, pues lo que yo necesito es alguien que acopie la mayor cantidad de material y me lo venda a mí. Entonces le dije, ¿qué te parece si yo me vuelvo ese acopiador y te lo vendo? Entonces estábamos trabajando juntos y llegó un punto en donde se me fue el chofer, se me fue no sé quién más del trabajo y terminé yo yendo a tirar el material en un casi tráiler, yo manejándolo. Y de repente digo, ¿qué hago aquí? ¿No? O sea, como que dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? O sea, esto no, o sea, yo decía, no, pues el emprendimiento es sufrir, pero yo dije, creo que esto ya es too much. Y de ahí me fui a trabajar a una constructora y fueron casi 4 años de estar en un trabajo como godín, pero aprendí esta parte del cómo a lo mejor ser profesional con un cliente, cómo contestar un correo, cómo darle seguimiento, cómo llevar una reunión en una reunión de negocios, que creo que yo necesitaba antes de emprender y de hacer lo que quería hacer, ¿no? Entonces me formó ese trabajo, yo creo que. Hay un libro que leí que se llama 10% emprendedor. No, está en inglés, no recuerdo cómo está, pero es más o menos así. Y lo que habla el autor dice que lo ideal para un emprendedor es tener un trabajo y dedicarle el 90% y el otro 10% que vayas emprendiendo. Te sirve también para aprendizaje de todos estos temas que son más formales, uh-huh, y también para tener como un sustento, ¿no? Porque el aventarte a arriesgar, y justo es la recomendación que él da. ¿Tú qué recomendación darías? ¿Empiezas directamente como emprendedor? ¿Empiezas a trabajar? ¿Cuál es la idea? Yo diría, el que realmente... a lo mejor esto que voy a decir suena o es fácil decirlo, pero y en su momento no es fácil hacerlo, es hacer lo que realmente quieres hacer. Yo creo que tienes que hacer lo que realmente quieres hacer, aunque te cueste más trabajo hacer lo que quieres hacer que tal vez hacer otra cosa que no es lo que quieres hacer, pero te costaría menos trabajo. Entonces yo digo, si quieres emprender, aunque no tengas la formación, emprende. Más bien lo que yo te diría es encuentra un mentor, encuentra a alguien
que te pueda enseñar a lo mejor lo que tú no sabes, pero eso también pues puede ser que cueste, porque al final alguien que ya tiene una trayectoria y que tiene a lo mejor un proyecto, pues no va a dedicar mucho tiempo a alguien, ¿no? Entonces yo lo que diría es, uno, haz lo que realmente quieres hacer, aunque te cueste más trabajo, ya sea que quieras emprender o no, y que te sientas como lo que platicabas ahorita de el que no está mal no ser emprendedor. Creo que es válido y de hecho se requiere, ¿no? Lo repito. Pero independientemente si es más difícil, hazlo, y yo diría que encuentres un mentor. Y creo que no se quede para siempre, ¿no? Como que siempre estés buscando a alguien que le quieras aprender en cierta área, ¿no? Yo creo que es difícil encontrar a alguien que sea un 360 y que digas quiero aprenderle todo, ¿no? Y yo creo que puedes encontrar a alguien que sea muy bueno en las ventas y pegarte, alguien que sea muy bueno en lanzar proyectos y pegarte, alguien que sea muy estructurado y pegarte y sacar lo mejor de cada persona. Y ¿tú cómo le haces para escoger un mentor? Regresamos a esa época. ¿Cómo escogiste tú un mentor? ¿O en ese momento tú no sabías? Pues yo realmente ahí fue como con mi amigo me di cuenta que él tenía la formación de empresario, porque en ese momento que fue mi segundo emprendimiento, el del acopio, pues yo con él aprendí mucho, porque él de repente me decía, oye, ¿y la chica que abre? Y yo, es que no sé qué. Y como que él me volteaba a ver, o cosas así, y a veces era duro conmigo, pero hoy lo agradezco y es muy súper amigo, siempre respetuoso, pero me decía, a ver, cabrón, si tú tienes gente que trabaja para ti, te tiene que estar solucionando las cosas. O él me decía, a ver, yo pago por esto, no para que me traigas más trabajo. Y esas son cosas que a mí me formaron, no para ser un mal jefe o no, o sea, eso no, pero sí realmente comprender cómo piensa un empresario, ¿no? Más allá de un emprendedor. Y él fue de mis primeros mentores, ¿no? El decirme, a ver, cabrón, o sea, no estés abriendo tú el negocio. Si estás pagando a alguien que abra, pues asegúrate de que abra. O a ver, si vienes y tienes un tema, no vengas y me digas que tienes el tema, sino ven, dime el tema y tráeme una solución. Entonces son cosas que a mí me formaron, ¿no? Pero yo creo que él y también el dueño del rancho en donde hice los proyectos, él fue mucho tiempo CFO de Johnson & Johnson, y pues para mí fue como estudiar una maestría, un año estar trabajando con él, ¿no? En el rancho. O sea, él traía todo ese mindset vivía en Brasil y se encargaba desde creo que de Argentina hasta México, y para mí pues fue un mentor, ¿no? Y yo creo que yo te diría que esa es mi vida, ¿no? El resumen de mi vida es que he encontrado grandes personas. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Muchas vidas, muchos maestros, o Encuentros con hombres notables. Y yo digo que para mí ese sería el libro, ¿no? Es lo que yo te decía al principio. Yo creo que yo no he hecho nada solo. Siempre me he encontrado a la gente indicada que me respalda en ese momento, y no sé, es como estar atento a esas personas. Pero entonces no es algo como de, necesito un mentor, voy a buscarlo en el directorio, mentor de No. Es más bien, tú lo identificas como esa persona que tiene esa, digamos, lo que te va a enseñar a través de su... Es que yo digo que hay como reglas no escritas, que cuando alguien está haciendo lo que quiere hacer, aunque sea muy difícil, siempre hay alguien que está dispuesto a aportarte, porque tal vez él vivió lo mismo. Entonces, cuando alguien ve que un joven o un viejo, lo que sea, está haciendo algo, yo creo que siempre llega alguien que yo lo vivo ahora, ¿no? Como creo que es un compromiso no escrito de ir y venir, de ese flujo de energía, del ahora yo que puedo contribuirte de lo que yo he aprendido o lo que me han enseñado otros, y sin que me lo paguen, ¿sabes? Porque así es como yo lo he encontrado. Como dices tú, no fue que yo fui al directorio y a ver quién me va a enseñar esto, sino al yo estar haciendo las cosas, llega la gente, y si tú estás dispuesto a escuchar, a aprender, se queda, ¿no? Porque yo creo que lo que más valoramos es que nos escuchen. Por eso me encanta lo que haces en el podcast, porque yo creo que ese ha sido, si tú me preguntaras, la clave del cómo yo he encontrado a los mentores. Es que yo siempre he estado muy dispuesto a escuchar a las personas, y yo creo que es lo que la gente más disfruta. O sea, puede ser alguien de súper éxito y tal vez tus hijos ni siquiera te escuchan, o tus socios ya ni siquiera te escuchan, y cuántas cosas puedes dar valor. Y a mí lo que más me gusta es escuchar las historias, ¿no? Las grandes batallas,
Y eso creo que me ha permitido el conectar con mucha gente. Está chingón. Bueno, termina tu temporada de emprendedor, empiezas estos 4 años en la constructora. ¿Ahí qué hacías? En la constructora, fíjate, yo era el responsable de sacar las fianzas para construir, ¿no? En México, digo, no todo el mundo lo conoce. Yo no lo conocía cuando entré. Entonces, lo explico. Siempre cuando tú ganas una licitación en México, tienes que presentar una fianza para proponer, ¿no? Normalmente es el 10% de lo que se va del monto de la licitación. Y una vez que ganas, pues los presupuestos vienen por anticipos y después de cumplimiento. Entonces tienes que dar una fianza para que te den el anticipo y tienes que dar una fianza para garantizar que sí vas a terminar la obra. Entonces yo me encargaba de tramitar esas fianzas. Empecé a trabajar en un programa de proveedores en donde, como la constructora era muy grande, tenía muchos subcontratistas y yo me encargaba de revisar sus contratos y de ver que cumplieran con los seguros y con las fianzas que necesitaban para poder trabajar con nosotros. Y ahí fui creciendo y me empecé después a encargar de las fianzas ya para en Colombia, porque era una constructora mexicana, pero teníamos obra en Colombia, en Estados Unidos y en México en ese entonces. Y yo me encargaba de las fianzas. Ya empecé después a tramitar las fianzas para proyectos grandes en Colombia. Y pues fue una experiencia increíble porque pues tuve la oportunidad de viajar a Colombia, a Estados Unidos, Bolivia, ¿no? Y pues algo que también me marcó muchísimo, ¿no? No sé si me lo vas a preguntar, pero lo adelanto porque también creo que uno de las cosas que más padre me pasaron uno, que como yo tenía que tramitar las fianzas, a veces a mí me mandaban por delante para yo presentar el proyecto y vender la empresa con no solamente directores, sino a veces fui con socios de afianzadoras o de aseguradoras. Y era muy gracioso porque yo entré pues chavo y me decía la que entonces era mi jefa, que ahora tengo un proyecto con ella, es muy curioso. Me dijo, es que tú no te supiste vender. Yo ganaba súper poquito y tenía un trabajo pues muy importante porque pues, si no hay fianzas no hay obra. Entonces yo hablaba con finanzas, con legal, con los ingenieros para que me mandaran los avances de obra, porque los avances de obra yo los mandaba a la afianzadora o a la aseguradora para que fueran reduciendo nuestro riesgo. Y entonces yo tenía que hablar con todos y me pagaban nada. Y recuerdo que me mandaron una vez con un socio de un banco en Colombia. Y yo les decía a mis jefes, cuando tuve la confianza, le dije, oye, es que tú me mandas con un dueño de un banco, ¿tú crees que el dueño no se da cuenta cómo vengo vestido, cabrón? O sea, con lo que tú me pagas después no me alcanza para poderme ir como tengo que ir, ¿no? Entonces, de verdad que ese trabajo a mí me formó, o sea, no tienes idea del cómo me abrió los ojos, de también lo que no quería, porque de un día para otro renuncié. Y fue increíble porque mi jefa en ese entonces me dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué? O sea, ¿encontraste otro trabajo? ¿Quieres más dinero? Yo, bueno, sí quiero más dinero, pero no me veo trabajando en una oficina. Oye, a ver, déjame hablar con el dueño en ese entonces. Habló con el dueño, me dijeron, te podemos dar otro puesto y te podemos pagar más. Y fue como esos puntos que yo creo que son los pivotes en tu vida. Porque dije, yo creo que son pruebas que te ponen en la vida, si lo quieres o no lo quieres. O sea, ¿quieres emprender o quieres quedarte? Porque además me iban a duplicar el sueldo. O sea tan mal vendido estaba que se les hizo fácil decirles, pues dale el doble, ¿no? Y me dice, ¿te quedas? Y yo, ¿me puedes dar un día para pensarlo? Y lo pensé y dije, no me quedo. Por lo que me pagues no me quedo. Y me fui y justamente me despedí de uno de los socios que era mi jefe directo y me dijo uno de los consejos más importantes que hasta el momento me han dado, porque tenía una oficina enorme, fue una constructora enorme, ¿no? Construimos el puente Baluarte y fue un monstruo. Entonces tenía una oficina increíble, ¿no? Y era como de wow, yo quisiera ser ese nivel de empresario. Y me dice que te vas. ¿Y por qué te vas? Y yo, quiero emprender. Y se ríe, ¿no? Y me dice, ok, solamente te voy a dar un consejo. Y yo, huevo. Y me dice, cuando sientes que ya te está cargando la chingada, que ya no puedes, si resistes, cabrón, le vas a pegar. Pero te va a llegar ese punto, ¿no? Y es lo que te digo, que llegaron esos mensajes que ni lo pedí. Si vas a emprender, tienes que aguantar vara, pero si aguantas, te garantizo que te va a ir bien, cabrón.
Y para mí eso fue como el wow. O sea, no sé cuánto cuesta ese pinche consejo, pero yo creo que sí, porque al final es resistencia, ¿no? A veces no tienes para pagar nóminas o renta y alguien lo tiene que hacer. Entonces yo creo que lo que aprendí al estar en una empresa tan grande y poder tener contacto con los socios es la creencia que debes de tener, a diferencia de todo tu equipo, porque puedes tener, yo lo he visto, puedes tener gente en tu equipo mucho más capacitada que tú, más calificada, más inteligente, pero si no tiene la creencia que tú tienes, no puedes ser el dueño de la empresa. Porque a lo mejor esa persona que es más inteligente que yo, más capacitada, sabe cómo debe de operar, sabe lo que está fallando, pero yo tengo la creencia de que esto va a salir, no sé cómo chingados, pero va a salir. Y la gente siempre está con la gente que cree más, ni siquiera con la gente más inteligente. Y eso cada vez lo veo y digo, puta, este güey, el dueño es un güey, pero cree. Entonces yo creo que eso fue lo que yo aprendí, alguien tiene que creer más, o sea, en el barco tiene que creer alguien más. Y bueno, no me quiero, pero ahorita hablando de ese, no quiero olvidar esta frase que estás diciendo, pero sales, te avientas a emprender. ¿Cuál es el primer emprendimiento una vez terminando el tiempo Godín? Cuando después del Godín, que ya había emprendido el tema de el rancho y el tema de reciclaje, conocí las redes de mercadeo. Y entonces eso también fue como el de, güey, ¿qué hago en una oficina? ¿Qué hago teniendo un jefe? Si puedo crear equipos y ganar de lo que hacen los demás, no solamente yo. Entonces, no sabía ni cómo iba a vivir, no sabía de qué iba a vivir, no estaba teniendo éxito en el negocio, pero yo estaba viviendo justamente en esas dos realidades, ¿no? El del emprender y el ver cómo puedes realizar tus sueños y cómo puedes lograr lo que te gusta y tener un vision board y, ¿no? O sea, como empezar a soñar, o el estar en una oficina donde todo el mundo está enojado, donde hablan del contador y del no sé qué, y que los chismes y que te quedas hasta no sé, y yo era como del de, no es mi lugar, cabrón, o sea, yo ya había cambiado mi forma de pensar. Entonces yo decía, yo cambié mi forma de pensar, lo único que me falta es traer el dinero en la bolsa, cabrón, ¿no? Dije, pero si me quedo aquí no va a pasar nada. Entonces me salí para emprender, o sea, de seguir con un negocio de redes de mercadeo. Y al final, aquí estoy, ¿no? O sea, no me morí de hambre. No logré tal vez en ese momento lo que quería lograr, pero conforme fui pasando el tiempo, llegué a hacer eso que en algún punto quería hacer, ¿no? En redes de mercadeo, a llegar a lo máximo de una empresa, el estar ganando lo que en algún momento lo vivía, y igual lo volteo y digo, wow. O sea, si no me hubiera ido de la constructora y me hubiera quedado con el doble del sueldo, no estaría aquí, no tendría Believe, no tendría... ¿Por qué redes de mercadeo? Porque te hago esta pregunta porque hay un estigma detrás de redes de mercadeo, ¿no? Y existen muchos paradigmas al respecto. ¿Tú por qué escogiste eso? Yo creo que siempre fui consciente de quién era. Y yo creo que las redes de mercadeo es un modelo de negocio que permite la movilidad social de una forma que ningún proyecto lo puede dar, y que justamente a mí al principio me daba pena, como dices tú, por el estigma social, como el decir, no mames, estudié economía, he emprendido diferentes negocios, he conocido un CFO de Johnson & Johnson, trabajé en una constructora, ¿qué hago en una red de mercadeo? ¿No? Y me lo cuestionaba, porque además pues veía personas que estaban teniendo éxito que decían, no me gustaría ser como ellos, o no me parezco, ¿no? Pero conforme fui entendiendo el modelo, decía, es que yo no conozco un modelo de negocio que pueda dar esa movilidad social, de literal de alguien de la nada, no tener nada a tener todo, porque te lo permite. Claro que no es un modelo perfecto, siempre hay cosas negativas como en todo, pero yo vi la posibilidad de compartir lo que yo sabía con gente que no había tenido la misma experiencia o las mismas posibilidades que yo. Por supuesto, cuando entiendes el modelo, sabes que te tienes que rodear con gente mejor que tú, o por lo menos que tenga una visión similar para que puedas hacer un movimiento muy grande, porque se trata de hacer equipos. Pero ¿cómo vas a hacer equipo? Tienes que ser siempre... Tienes que ir, no quiero decir que ser mejor, sino tal vez ir un paso adelante a toda la gente que quieres que sea tu equipo. Porque si no, ¿por qué va a estar contigo? ¿Por dinero? No. Entonces ahí dije, creo, y más en México, y lo platicaba con amigos ahora en España que se dedican a eso. En México hay una gran oportunidad. Me decían, ¿cuántas personas en México
hablando fríamente de números y porcentajes, han tenido la posibilidad de vivir lo que tú has vivido. De estudiar en una escuela privada, de irte a otro país. ¿Cuántos? O sea, si hay 50 millones de pobres, ¿a cuántos de esos tú podrías influenciar y enseñarles a que muevan un producto, aunque sea un estigma social y que te valga madres? ¿A cuántos les podrás ayudar? Y dije, no sé si es cierto. O sea, no es que invite a mi amigo que tiene una empresa a hacer redes de mercadeo porque me va a decir, no mames, yo tengo una empresa, güey. No, es invitar a la gente que tiene ganas de seguir adelante, que no tiene la posibilidad a lo mejor de tener una empresa, que no tiene el contexto, que no conoce sobre negocios, y es como el decir, bueno, yo lo puedo ayudar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que a mí y me sigue gustando, ¿no? Tengo amigos que son los tops aquí en México y eso platicábamos, ¿no? Como el decir, ¿cuánta gente en México puedes ayudar? Y pues sí, porque no ha tenido los beneficios que tú, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí más me gusta de ese modelo de negocio. Platicas de que te ha tocado, has estado viviendo en el top de las redes de mercado. Pero para eso no nada más existe un modelo y yo entro y ya, voy para allá, ¿no? De hecho hay como nombres en los que tienen, ¿no? El mayor es el diamante. Sí. Van creciendo esmeralda, bla, bla. Tú has llegado hasta ese punto de sí. diamante. ¿Cómo fue tu crecimiento? Porque entendemos cómo crece normalmente en las empresas, ¿no? Que eres el jefe de departamento, luego el director, el subdirector, director, y te sabes más o menos esa estructura porque es más común y corriente, sí. ¿no? Pero en las redes de mercado, justo esa estigmatización pues, hace que no te involucres tanto. Exacto. ¿Tú cómo dices? Pues yo fui de mucho tiempo no tuve éxito, justo porque no estaba entregado al proyecto, no porque no creía en mí, porque me daba pena. Pero cuando logré llegar al rango más alto, fue muy rápido. Porque ya estaba listo o sea, fue como una decisión. Dije, a ver, si lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer bien. Ya tengo toda la escuela, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé cómo tengo que hablar con las personas, ya sé que tengo que explicar bien el negocio, ya sé que también se requiere de ir un paso adelante, de enseñar a la gente a soñar, porque yo decía, yo creo que una de las cosas más importantes es o la gente tiene necesidad o tiene un sueño, ¿no? Entonces yo lo veo mucho ahorita con la gente que colabora conmigo, no tiene hijos. Quien tiene hijos tiene una necesidad, o sea, tienes que sacar adelante a tu hijo. Pero entonces yo decía, y si no tienes un hijo, si vives con tus papás, pues tengo que ayudarte a que sueñes más para que te muevas, porque si no, no va a pasar. Entonces yo aprendí todo eso como durante 5 años. No tuve los resultados que quería porque quería invitar a mi amigo de una empresa. No era ese el sentido, sino hasta que entendí cómo funcionaba y realmente creía en mí y que creía que podía ayudar a alguien. Fue muy rápido, o sea, junto con mi esposa me hice diamante en 3 meses. Después de 5 años de no tener resultados. Entonces ¿Cuál fue el truco? Creer en nosotros. El decir, estamos listos. Ya no hay nada más que aprender. O sea, veíamos gente que tenía resultados y no sabía lo que nosotros. No tenía la misma convocatoria de personas. Es más, nosotros nos invitaban a que habláramos con sus equipos y nosotros no teníamos un rango. Entonces fue como el decir, si nosotros no creemos en nosotros, nadie más lo va a hacer. Entonces yo te puedo decir, fue creencia, fue literal. Tanto fue creencia que en 3 meses llegamos a lo que en 5 años nunca hicimos, ¿no? Creencia. Ahorita mencionaste a tu esposa y voy a hacer un breve paréntesis de toda la parte profesional, digamos así, de emprendedor, empresario, porque me llamó mucho la atención. Tú conociste a Marisol, se hicieron pareja y después se casaron. Sí. ¿No? Cuéntame brevemente, porque la pregunta que viene tiene que ver con eso. ¿Cómo conociste a Marisol? A Marisol la conocí porque mi roomie, Luis Carlos, también texcocano, él estaba en Rotary en la parte de jóvenes, que se llama Rotarac, y él era el representante distrital, ¿no? Que los distritos en Rotary se dividen normalmente como por 3 estados, y él era el de aquí, que es Ciudad de México, Hidalgo y Estado de México. Y Marisol era la representante distrital de la parte de Guadalajara y creo que son como 3 estados más, no sé si Sonora. Y había un evento de líderes de jóvenes aquí, de Latinoamérica, y ella se quedó en mi casa, ¿no? No tenía,
fue muy interesante. O sea, la historia de Marisol también fue como lo que me terminó de enganchar. Porque cuando la conocí, o sea, se quedó en la casa. Luis Carlos me dijo, oye, ¿se puede quedar? Y yo, ¿qué tal está? Deja de ver sus fotos. Y me dice, bueno, ok, ¿no? Y se queda. Y él se pone súper borracho. Y se encierra en su cuarto con seguro y se queda ahí. Y Marisol me dice, ¿yo en dónde me quedo? Le digo, pues en mi cuarto. Y nos quedamos platicando toda la noche. Toda la noche hasta como a las 3 de la mañana. Y me dice, ay, mi papá hoy cumple un mes de muerto. Y yo me quedé, ¿qué? Y estamos hablando aquí y nos estamos riendo. Y fue como ¿Cómo puedes vivir así? Y para mí eso fue súper un partaguas en mi vida, porque yo decía, no mames, yo estoy sufriendo por una ex, güey, o cosas así. Y esta morra se le murió su papá hace un mes y está aquí conmigo, güey, platicando, disfrutando de la vida. Y para mí eso fue como wow, ¿no? O sea, para mí me enganchó eso, más allá de lo físico, de lo que sea. Yo te puedo decir que cuando la conocí no fue como el de, ay, me enamoré, ¿no? Nunca, ni siquiera me imaginaba que iba a ser mi novia. Pero como que eso sí fue un parteaguas, el darme cuenta de su resiliencia, de cómo lo manejaba. Y me enganché y, o sea, nos conocimos en noviembre y en diciembre ya era mi novia y en enero ya vivía conmigo, ¿no? Entonces, porque ella, de hecho, murió su mamá y después se muere su papá y ella se queda a cargo de sus hermanos y se viene a vivir conmigo. O sea, también ella dio como el salto al abismo, ¿no? Porque pues sus hermanos todavía, el más chico tenía como 16 y se vino a vivir conmigo, ¿no? Yo me acuerdo que le dije, vente a vivir, nos vamos a casar. Y ella así como de, pues, nada garantizaba eso y a los 3 años nos casamos. Entonces, fue así como... Quería que contaras esa parte, digo, haciendo mención de Marisol. Ella también tiene una vida interesante. Sí. Que escribió ya un libro, ya sí. hecho ese librito. Sí. Y igual, ojalá en algún momento la pueda entrevistar porque su historia es bastante impactante. Sí. ¿No? Y así como lo cuentas, tú ves a Marisol y nunca te imaginas por lo que está pasando porque siempre está riéndose, haciendo bromas. Pero bueno, ahora que platicaste eso, cuéntame cómo fue la propuesta de matrimonio en Disney. Sí, estuvo muy padre porque teníamos un viaje ya planeado para Disney. Y en ese entonces mi papá otra vez ya estaba viviendo en Estados Unidos en un consulado. Y le dije, oye, investígame a ver si hay algo, que si necesito sacar un permiso. Y resultó que sí hay paquetes en Orlando, dices, no me paga Disney, de que donde tú puedes hacer la propuesta. Y entonces mi papá me ayudó a hacer ese trámite y hicimos ahí pagamos ese paquete de darle el anillo en el castillo de Cenicienta. Y ahí fue cuando fuimos y ahí en el castillo fue súper raro, ¿no? Yo creo que para cualquier hombre es raro ese momento, ¿no? Bueno, por lo menos a mí nunca me dijeron cómo iba a ser. Mi papá no fue como el de cuando te gusta a alguien tienes que hacerlo así. Pues raro, ¿no? El hecho de estar así, decir cómo hago, en qué momento se lo entrego. Estuvo padre, pero sí súper raro, pero pues obviamente más padre que raro, ¿no? Estuvo ahí en Disney, en el castillo de... Además, fue inusual. Yo la verdad me siento muy afortunado y muy bendecido, ¿no? En la vida. Siempre he vivido cosas que el dinero no puede pagar, ¿no? Y una de esas fue ese día, porque pues el paquete te dice, a la hora del postre, te llevan en una zapatilla el anillo, ¿no? Para que tú puedas pedir matrimonio. Y pues así todo el mundo lo hace y así lo hice. Pero coincidió justamente que era la hora cuando nos sacan a todos. O sea, todo el mundo se sale del castillo. Y Marisol y yo éramos los últimos en salir. Y entonces ya no nos sacan por donde sacan a todos. Y nos sacan por la parte de atrás. Y apagan todas las luces y es cuando van a hacer los fuegos artificiales del castillo. Creo que es como a las 8 de la noche. Siempre es en Disney. Y fue increíble porque pues eso no lo puedes pagar, eso no lo puedes vivir. Salimos, la gente se dio cuenta que éramos nosotros, que yo había propuesto matrimonio. Nos hicieron una fila, toda la gente que estaba ahí, para que pasáramos y nos aplaudieron porque veníamos de que él había propuesto matrimonio. Y fue increíble, ¿no? O sea, toda la gente, ¡guau! ¡Felicidades! Y empezaron los fuegos artificiales y fue como de, ¡guau! O sea, esto no lo pagué, pero fue increíble, la verdad. Que ¿Por qué en Disney? ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurrió? Pues yo estaba pensando en hacer algo diferente, ¿no? Como decían, ¿dónde puede ser?
Y yo sabía que para Marisol era importante ir a Disney. Y fue como el ahí. Dije, no quiero dárselo como todo mundo en una cena romántica, ¿no? Y dije, pues en Disney, ¿no? Ahí. Y fue, o sea, realmente fue por eso. Porque sabía que para ella era importante, porque quería ir. Y yo quería hacer algo diferente que no fuera como algo tradicional. Mira, vamos a hacer una pequeña pausa de la entrevista. Vamos a abrir una botellita. Este segmento yo le llamo Vamos a sommelier. ¿Te ha tocado estar en alguna cata de vinos? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces ya eres un experto catador de vinos y me vas a ayudar a hacer una cata Ok. de este vino. Este vino es un vino chileno, como platicábamos hace rato. Ok. Del Valle de Maipo, porque hay una denominación de origen que tienen ellos, que no es igual que las denominaciones de origen que Europa, que ahí son más rígidas, más estrictas. Sin embargo, como su nivel de producción ya es muy alto, requerían de estas denominaciones de origen. Ok. Entonces está esta del Valle de Maipo, está la del Valle Central, que es donde está Concha y Toro, por ejemplo. Ok. Y esta denominación de origen es muy buena, ¿no? Haz de cuenta que está Rioja, está Ribera del Duero, Ok. esta es el Cine, ¿no? Ok. Pero en Chile. Es un vino tinto, es una uva Merlot. Hay una uva muy famosa de Chile, ¿no? Que tú sabes que si es esa uva, es de Chile. Sin embargo, producen bien la Cabernet y la Merlot, ¿no? Ok. Entonces, hoy vamos a probar una Merlot. Es un vino joven, ¿no? Según yo, tuvo como 6 o 12 meses de barrica porque es una reserva. Entonces vamos a encontrar ahí algunas notas interesantes. Ok. ¿Ok? Ahora, lo voy a servir. Voy a decir, a lo que yo vine fue a esto. Claro, Ya sabía. por esto. A ver. Digo, todavía es temprano para tomar, pero ¿quién dice que no se puede? No hay horarios, ¿no? No hay horarios. A ver, digo, ahorita la luz a lo mejor no nos ayuda mucho, perdón, pero pues primero vamos a ver, ¿no? Cómo están los colores. ¿Qué colores alcanzas a identificar? Ok. Vale, están intensos. Sí, sí, sí. Un rojo súper intenso, ¿no? Sí. No sé si es el reflejo del cable, pero se ve súper intenso. No, sí, creo que sí. Digo, la capa no es muy densa, o sea, alcanzas a ver tu mano, si pones tu mano al fondo. Sí. Tiene una capa media, Ok. porque alcanzas a ver tu mano, ¿no? Sí, se alcanza a distinguir. Sí, sí, sí. Sin embargo, los colores que se logran ver es como un rubí, un morado intenso. Sí. Eso ya te empieza a decir como a qué va a oler y a qué vas a ver. Ok. A ver, ahora entonces vamos a llevarlo a la nariz. ¿Qué aroma distingues? A mí me llegó muy fuerte el alcohol, y Sí. tiene 13 grados, no tiene tanto, pero... Sí, sí. ¿Qué aromas alcanzas a distinguir? ¿Frutos rojos? Frutos rojos, pero como qué fruto rojo te... Vamos a oxigenar un poquito la copa porque sí me llegan frutos rojos, pero ¿qué fruto rojo es el que más? Como... Ah, cambia. Olía mucho a alcohol. Ajá. Como a... ¿Blueberries? Como a blueberry, ¿no? Sí, ese aroma de fruto rojo, pero más pegado al fruto negro. Sí, al blueberry. sí, más. Ahora vamos a llevarlo a la boca. No le hagas mucho caso al primer traguito, le hacemos caso al segundo, ¿verdad? Ok. Fíjate que lo sentí acidito. Pero ahorita vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué saborcito le encontraste? Digo, normalmente en los vinos tintos no está tan presente la acidez, sino más bien la astringencia. En este tiene más acidez, ¿sí? Sí, lo sentí. Cuando un vino está más acidito, por ejemplo como este, a mí me gusta hacer maridajes con mariscos, ¿no? Okay. Con algo más acidito. No como con carne. No con carne. Ok. O sea, a pesar de que los tintos es lo recomendable, cuando logran esta acidez, como, no sé... Se lleva bien con un pescadito. Pescadito, ándale.
pero que esté con cierta acidez, que lo hayan hecho Ok. con limón. Con limoncito, lima. ok. Entonces aguanta eso por la acidez que tiene. Ok. ¿Qué sabor te lograste identificar? A mí me supo justo acidito, pero ligero. O sea, no. Creo que no tiene tanto cuerpo, ¿no? Sí, Ligerito. porque no se mantiene mucho. En Exacto. La boca, ¿no? Te pasa. Y sí, como a fruto. O sea, no me sabe como a otros un poco maderado o como. Y a pesar de que fue un reserva, no se siente tanto la madera. Exacto. Que justo lo que te platicaba hace ratito de los vinos chilenos, decidieron producir mucho en masa y hacen vinos ligeros que sean fáciles de tomar, ¿no? No como un Rioja. ¿De mesa le llaman o no? ¿Sí? Exacto, vino de mesa. ¿Cómo se llama? Que puedan ser como más sencillos, que no te exijan tanto comida. Sí. Yo creo que en la segunda o tercera copa sí pide que al menos unas tablitas de queso. De queso. ¿no? Para poderlo maridar. Sí. Pues salud. Salud, gracias, Robert. Muchas gracias por. No, a ti. este momento. Gracias. Y ahora sí, retomando el tema. Le propones matrimonio, ya llevaban 3 años de siendo pareja. Sí. Pero algo que también me gustaría resaltar es cómo, como pareja, lograron crecer en este tema de las redes de mercadeo, ¿no? O sea, no simplemente fue él Iván solito aprendiendo, sino fuiste mucho de la mano con Marisol. Sí. ¿Cómo logras hacer eso con tu pareja? Yo creo que lo he platicado mucho como reflexión con ella y ahorita vamos a cumplir 8 años de casados. Y yo creo que en una pareja, cuando no existe el desarrollo del otro, no es por superioridad ni por nada, pero simplemente creo que si uno se desarrolla y el otro no, pues cambian mucho los deseos o las ganas o no sé, te puedes quedar atrás ¿no? Creo que una relación, como todo, no se mantiene en un lugar, ¿no? Por más que haya amor, siempre creo que debe de haber evolución. Y creo que ella y yo nos permitimos ser partners en el desarrollo más que solamente pareja, ¿no? O sea, como darnos feedback, leer cosas, comentar juntos. Como que coincidió que los dos queríamos conocernos más. Y también yo creo que fue otro parteaguas. Como que tengo bien claro ciertas cosas de mi vida, que justamente cuando nos casamos, uno de nuestros regalos de bodas fue un curso en donde son 12 módulos que te ayudan a conocerte a ti. Y yo creo que eso nos ayudó a trascender cualquier cosa en temas de pareja y a la actualidad. O sea, eso fue 2016 y las herramientas que aprendí ahí las sigo viviendo porque entendíamos que puedes tú amar a alguien muchísimo, admirar, ¿no? Respetar, pero si no existe un proyecto de vida que los una, no quiere decir que se dediquen a lo mismo, pero que haya algo que la pareja anhele y llegar a un punto juntos y creo que nosotros lo vamos pues reconstruyendo cada semana, cada día, cada 10 segundos, ¿no? Y yo creo que eso fue que me permitió el crecer con ella. También profesionalmente, porque mucha gente también decía, ¿cómo puedes trabajar con tu esposa, no? Qué complicado. Sí. Y digo, qué complicado, pero también a la vez no. Yo creo que con ella fue el hablar las cosas muy claras. Y como son muy distintos, yo soy más mal hablado, soy más explosivo. Entonces, como que yo le decía, si vamos a hablar de negocios, si tú me ves que soy explosivo así, aguanta vara. ¿No? O sea, y yo aguanto vara como tú eres, y era como el de, hay que ser intensos en la conversación, respetuosos obviamente, pero intensos, ¿no? Y no tratar de ser diferentes, sino aceptarnos como somos y entender que no es personal, sino al final es así soy yo, siempre con respeto, y creo que eso fue la clave, ¿no? Como el que los dos estábamos con esas ganas de crecer y cambiar también nuestra vida, ¿no? Porque justo dices, el hecho de estar enamorado no significa que te va a dar el éxito en tu pareja, ¿no? Sino también el reconocer que tu pareja puede tener un propio crecimiento, ¿no? Su propio camino, sí. Que no va a estar despegado del tuyo, pero tiene su propio camino y tú el tuyo, ¿no? Sí. Pero hay una forma de cómo enfrentarlos. Algo que los une. Ahora, ustedes logran tener éxito juntos y de repente nace la idea de tener Billy.
Sí, que justamente hace eco a todo lo que has dicho. sí, Creer, creer en ti, que crean en ti, creer en tu proyecto, creer en lo que eres capaz. Bautizan este nombre como Billy. ¿Nace de esto que estamos platicando? sí. Realmente sí. Porque con las redes de mercadeo, cuando cambiamos nuestra forma de pensar, era como cómo creamos un negocio tradicional con una filosofía de lo que nosotros habíamos aprendido. O sea, cómo puedo compartir lo que yo sé o empoderar a alguien si no es a través de un negocio de redes de mercadeo. Entonces, Believe es un salón de belleza, pero no es un salón de belleza tradicional, porque al final el principio del negocio fue empoderar a las personas que trabajan ahí y después a los clientes, y no solamente enfocado en lucir bien, porque sabemos que por todo lo que aprendimos en temas de desarrollo personal, espiritual, porque al final también a mí las redes de mercadeo me ayudaron a desarrollar hasta el tema espiritual, ¿no? Fue súper, porque ahí en eso, de hecho fue cuando a mí se me, ¡pum! O sea, ya no hubo una vuelta atrás en el tema espiritual, porque gracias a eso, alguien que era mi mentor en ese momento me llevó a un retiro espiritual y me conecté bien cañón con mi espiritualidad y entendí en qué momento había dejado de estar conectado con la espiritualidad, y fue gracias a eso. Entonces dije, ¿cómo lo puedo traducir en un negocio tradicional y que la gente pueda vivir esto? Y fue como, vamos a crear un negocio en donde la gente se sienta bien, porque yo sé que aunque yo te haga un buen trabajo de tu cabello y te veas hermosa, si tú no te sientes bien por dentro, no te vas a sentir bien, no te vas a sentir guapa. Entonces, Believe nace con esa idea. Primero, empoderar a quien trabaja ahí, porque yo me daba cuenta, yo estaba en que entre un restaurante o un salón de belleza, decía, la gente tiene que comer, debe de ser negocio, o la gente tiene que cortarse el pelo. Y decía, no hay para dónde hacerse. Y en ese entonces no había como salones de belleza como ahora hay más, con un concepto, o sea, como de crear comunidad. Era o el típico salón de belleza para las estrellas, ¿no? El top de que arreglaba a todos los famosos, o el del salón de belleza tradicional de la colonia, que donde van todas las mamás, y ¿no? Pero no existía un salón con una filosofía. Entonces yo dije, y porque yo escuchaba, donde me cortaba el cabello, que toda la gente que trabajaban ahí se quejaban de que les pagaban mal, que les bla, 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 bla. Y dije, si abre un salón de belleza y los tratamos bien, y nos empoderamos y profesionalizamos a la industria, porque como lo decíamos en redes de mercadeo, que hay un estigma social, pues también con los peluqueros. O sea, casi si eres peluquero, puta, güey, no tuviste otra, güey, ¿no? O sea, pues vienes bien jodido, no, pues seguro ganas bien poquito. Y yo decía, pues ¿por qué? Pues también te tienes que preparar, hay que dignificarlo. Y dije, pues yo creo que para poder dignificar algo, primero tú tienes que darle el valor, ¿no? Brindarles espacios de trabajo dignos, horarios dignos, comisiones dignas. Y pues fue como creció Believe. Obviamente, cuando empezamos, también nos dimos cuenta que hay gente que no importa lo que le des, siempre va a boicotearse. Entonces fue ha sido una gran experiencia, porque me ha llevado pues a mediar, ¿no? Como el de mi corazón de sí, darle y darles la confianza y darte cuenta quién sí está listo para que se la des y quién no. Pues para mí siempre fue, yo creo que siempre había sido mi talón de Aquiles, ¿no? Que lo que platicaba de mi amigo que fue mi mentor, en donde me decía, Iván, cuando tienes que cortar cabezas, cabrón. O sea, ¿cómo? ¿Por qué estás abriendo tú el negocio? ¿Por qué no vino el que abre? No, me decía. Y yo, pues sí. Y entonces a mí lo que me ayudó Billy fue a tomar decisiones más rápidas, porque me quedaba con mucha gente que no estaba valorando lo que le dábamos, y pues que al final hacía daño al negocio, ¿no? Ni siquiera, o sea, pues sí, o sea, te das cuenta que cuando se va alguien que no tiene que estar, el negocio responde rapidísimo. Entonces, por eso fue que surgió Believe, y pues yo creo que ha sido el éxito, ¿no? Es un lugar donde no tenemos rotación, nos preocupamos en que la gente esté capacitando, que tengan cursos, que tengan vacaciones. Entonces yo creo que ese ha sido el éxito del negocio. Ahorita mencionabas algo muy importante. Va a ser una segunda pregunta, pero algo muy importante que hacen en las redes de mercadeo justo es empoderar a las personas, ¿no? Dentro de este empoderamiento, pues también les dan mucha capacitación, les dan libros. De hecho, me acuerdo que Sí. participé con el me dijiste, va, éntrale, pero primero léete este de hágase y... ¿Quién sí llega a ser rico? ¿Quién sí llega a ser rico, no? Yo le eché y neta, dices, no, me siento identificado con esta parte. Oye, qué chingón que hicieron esto, ¿no?
y empiezas ya como a trabajar la mente. Sí. Y de ahí, vete a esta sesión, vete a junta, nos reunimos todos los miércoles, empiezas a tener ya, pues, esta comunidad, ¿no? Estás formando tu comunidad, pero empoderándola. Sí. Y una parte básica que creo que es como muy difícil de la cultura mexicana es la edificación. Quiero que ahorita nos platiques un poquito, porque es algo que tú haces ya ahorita de forma natural, y que normalmente no lo hace la gente, ¿no? En el negocio es como primordial, es clave. Tienes que edificar a la persona que es tu líder o que te está invitando a cualquier lado, ¿no? Ahorita digo, no me voy a comer esto, quiero que tú lo expliques, pero lo importante que es edificar a esta persona, porque, y te digo que tú lo haces ya de forma natural, que me acuerdo un día que te hablé y te dije, oye, mira, tengo este pedo, ayúdame. Y me dijiste, a ver, cabrón, tú eres un chingón, has hecho esto, tú eres esto. Y dije, cabrón, o sea, y yo no lo tenía como presente, ¿no? Y realmente tú me estabas dando como esa retro, pero en edificación, como diciendo, date cuenta todo lo que has hecho. A lo mejor tú lo perdiste de vista, pero confía en ti, cree en ti, ¿no? Entonces, digo, ahora dándote la palabra, ¿qué es esta edificación? Pues yo creo que es una de las cosas que más me gustan. Como me gusta escuchar a las personas y me gusta conocer qué es lo que quieren, y creo que me considero observador, que es parte también de las cosas que pulí en la formación, pero prácticamente el edificar es el reconocer a la otra persona en lo que hace bien. No es el adular, ¿no? Porque puedes caer en el adular, no, Robert, ese un día. No, pues todo el mundo sabe. Sí, ya chivas, exacto, sí, dices, no. Entonces, alguien que no sabe edificar, adula. Y la gente se da cuenta. Y entonces pasas como una estrategia. Pero creo que cuando integras en tu vida el tema de la edificación es simplemente reconocer en el otro lo que a lo mejor el otro ni siquiera se acordaba que tiene. Y estratégicamente hablando en los negocios, no solamente en las redes de mercadeo, es clave el edificar. De hecho, lo puedes ver en una charla, ¿no? Alguien que va a dar una conferencia, ¿qué es lo primero que hace el presentador? Lo edifica. ¿Por qué? Porque el presentador ya tiene la atención de la audiencia y tal vez la audiencia lo conoce y muchos de la audiencia tal vez no conocen al que va a ser el orador. Desconocen cierta parte de eso. Exacto, entonces, ¿qué hace el presentador? Saca una semblanza y lo edifica. Estudió en tal, tiene tal experiencia, bla, 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 bla. Y entonces, ¿qué hace? Capta la atención del público. Entonces, hablando de los negocios o la estrategia yo le llamo el triángulo de edificación. Entre tú y yo hay confianza. Pero a lo mejor yo te voy a presentar a un socio que tú no conoces, tú a mí sí me conoces y me puedes prestar tu atención, pero a él ni lo conoces. Entonces lo que yo tengo que hacer es edificar, por eso se llama el triángulo de la edificación. Tú y yo me conoces, a él no lo conoces, lo edifico en los temas de los cuales van a hablar. Si te van a presentar un negocio, tengo que hablar de que es un chingón en los negocios, que ha hecho tantos negocios, que ha tenido éxito en tal, ¿no? Que ahorita su visión es tal. ¿Y qué vas a hacer? Pues no lo conoces, pero ya te vendí a una persona y vas a poner la atención. Entonces se genera un respeto más allá de solamente pues me lo vas a presentar. Entonces yo creo que cuando integras esa edificación en tu vida, pues yo le llamo como un honor todo el tiempo a todas las personas, ¿no? De hecho, uno de los libros también que siempre recomendaban es Cómo hacer amigos e influir en las personas. Y de claro, entonces eso es eso. O sea, ser genuino, no es como el de, hey, te voy a decir esto para que manipules. Bueno, no estamos hablando de la manipulación, porque creo que también o manipulas o te manipulan, claro. Pero creo que como todo es siempre, pues qué positivo, lo puedes traducir a positivo, ¿no? Si todo el tiempo estás reconociendo a las personas, se te va a hacer mucho más fácil cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que eso es lo que vale la pena del tema de la edificación. ¿Cómo logras fusionar el negocio de redes con el negocio tradicional y hacer un negocio diferente? Pues lo que aprendía de redes, ¿no? Todos estos libros y todo, pues, y todas las enseñanzas, el tener la posibilidad de estar con mi equipo de trabajo y recomendárselos y decirle, oye, pues vas a crecer, no solamente porque yo tengo un gran salón de belleza y tengo un equipo de marketing increíble, pues porque si yo puedo tener un equipo increíble de marketing y hacerme viral y tener, no sé, 50 citas al día, pero cuando venga la gente y se dé cuenta quién opera, quién está atrás, cuáles son las conversaciones de los estilistas, pues no vuelve. Entonces yo con ellos tengo una plática. Mi negocio es un negocio boutique
en donde no, hablando del vino, no quiero masificar, prefiero tener un viñedo súper bonito, bien cuidado, y cuando alguien toma el vino dices, no mames esta botella, y es válido quien masifica, porque pues al final un negocio lo que quiere es que sea rentable, que ganes dinero, pero yo mi modelo de negocio es un modelo boutique, en donde yo busco que máximo 40 o 50 estilistas estén ganando súper bien, a tener 200 estilistas y de esos 220 ganen bien y los demás no tanto. Mi concepto es mucho más pues, boutique, porque al final, si yo tengo 40 estilistas que están ganando muy bien, yo estoy ganando muy bien, ¿no? Entonces, eso me permite tener esas conversaciones, porque si yo tengo una planta de 200 estilistas, va a ser muy difícil que yo tenga una conversación como la estoy teniendo contigo, con los 200. Y actualmente, ahorita que tengo 7, pues, perfectamente puedo venir y me echo 2 pláticas a la semana con cada uno y les transmito lo que yo veo, y también ellos lo hacen, pero ahora a su forma, y leen los libros. Entonces cuando ya viene un cliente, ya los escuchan, que les gusta, los reconocen, los edifican. Entonces fue como unir lo mejor de los dos mundos y también enseñarles a soñar, porque eso es lo que yo aprendí en las redes, ¿no? Hacer tu vision board, ¿no? A dónde quieres viajar, cómo lo materializas, cómo lo piensas y después lo haces. Pues con ellos también, ¿no? Como el decir, ¿a dónde quieres llegar? ¿Cuánto quieres ganar? Y ¿tienes claro qué tienes que hacer para llegar a ese punto? Yo me he topado que la gente quiere algo, pero no sabe cómo lo va a hacer. Entonces hacemos esa ingeniería inversa. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Cuánto tendrías que vender? ¿A cuántas personas tendrías que atender? Entonces les ayudamos a que tengan también ese desarrollo, ¿no? de negocios. Bueno, pues ya sabes que si quieres ganar 60,000 pesos, tienes que atender a 5 personas todos los días, venderles tanto presupuesto. Entonces ya también eso se va pues en su mindset. Ya no solamente es mi idea o mi anhelo como dueño del negocio, sino lo que yo hago es bajar a todas las personas que están colaborando conmigo para que estemos en esa misma sintonía y que cada quien haga lo que tengan que hacer para llegar a lo que queremos hacer. Yo digo, en algún momento leí un libro que se llama Prosperidad Verdadera y hablaban de las empresas después de la Segunda Guerra Mundial de los japoneses, y hay una frase que se me quedó grabada que dice que un propósito que es superior al individual siempre se va a cumplir, o sea, es imposible que falle. Entonces ya no nada más es el propósito que tengo yo como socio, sino cuál es el propósito de toda la comunidad. Entonces cuando el propósito de un negocio es superior al del dueño, es imposible que el negocio no funcione. ¿Cómo logras? Digo, estamos hablando del tema cultural, o sea, estamos hablando de fusionaste dos mundos distintos en el tema cultural. Ahora, en el tema operativo, ¿cómo logras decirle a tu estilista, bueno, quieres lograr eso, necesitas hacer esto y esto? ¿Aplicaste también el tema de comisiones? ¿Cómo logras hacer eso? Sí, como buscar los incentivos que realmente mueven a la gente, ¿no? Y también ver el poder identificar qué le mueve a cada quien. Hay gente que es muy racional, hay gente que es muy emocional, y lo podemos decir como de alguna forma manipular, porque si tú eres alguien muy emocional y tú te preocupas por el medio ambiente, que la gente se sienta bonita cuando se va, que conocer a los hijos de tu clienta, entonces es otro idioma, ¿no? Yo le hablo a él, oye, fíjate, y si impactas a esta gente, y cuánta gente se va a sentir bien por lo que tú haces, y eso les mueve. Pero hay alguien que es muy estructurado y a lo mejor y dice, no, ¿sabes qué? Yo números, bla, bla. Entonces, sí, ya les hablo diferente, ¿no? Entonces, he aprendido a hablar diferentes idiomas con las mismas personas, en el de, bueno, no le voy a decir a alguien que es muy numérico, no, para que cuando venga alguien que se sienta bien, y le vale. A él le dices, tienes que atender a 5 personas que te van a dejar una comisión de tanto, ¿no? Y así. Y obviamente, pues darles de alguna forma beneficios, pero sabiendo que no todo el mundo va a reaccionar a esos incentivos, ¿no? O sea, más comisiones, a lo mejor una capacitación, y con la práctica me doy cuenta que pues hay gente que por más que le des, no lo vas a hacer que se mueva de su lugar. Pero sí, prácticamente lo que nosotros hemos hecho es, por eso ni siquiera les digo que trabajadores. O sea, eso yo lo borré de mi vocabulario. Yo digo, tú eres mi colaborador. Yo tengo una chamba. Y a mí me está costando una lana el traer a alguien aquí. Y yo traigo influencers, y yo hago mercadotecnia, y yo le invierto en equipo, y yo tengo sillas, y que pinto, y que traigo, y que arreglo el baño. Esa es mi chamba. Tu chamba es cuando venga alguien aquí, que se la pase a toda madre. Entonces, no eres mi trabajador, güey.
eres mi socio, mi colaborador. O sea, si tú no cumples con tu función, y tú también. O sea, si yo no te traigo clientes, y entonces también los pongo a que, que volteen y que me cuestionen también a mí. Entonces yo le digo, yo te puedo decir cuántos clientes nuevos te he traído. Si en algún momento, en un mes, yo no te traigo clientes, pues me podrías exigir. Oye, Iván, ¿qué onda? No llega gente. Entonces yo les digo, yo tengo aquí mis numeritos y los números no mienten. 200 personas nuevas al mes. ¿Cuántos estás haciendo tú que regresen? ¿Por qué no regresan? ¿Te interesaste en lo que te dijo? ¿Le preguntaste qué necesitaba? ¿Cómo sentía su cabello? Entonces, prácticamente vendemos sin vender. Yo les digo, preocúpate por la gente. Toda la gente tiene un pedo en su cabello. Toda. ¿Cómo te sientes? Me siento que está deshidratada. Bueno. Entonces tenemos una regla de oro. Aquí no le puedes vender nada a alguien que no necesite. Porque buscamos relaciones a largo plazo. Y a alguien que tú le vendes algo que no necesita, se da cuenta, güey. Esforzado, güey. Y no va a volver porque se va a sentir engañado. Entonces, pues, ese regla de oro aquí. Sí, claro que se tiene que vender, pero no le vendas a lo que no necesita, güey. Ya empieza a ser como muy influenciada. Sí. Ya como muy, no sé, como, más de como algo... ¿De manipulación? Excelente. Bueno, si me permites, te puedo servir un poquito más de vino. Siempre te voy a permitir eso. Porque ahora te voy a hacer una pregunta. Hemos hablado como de las partes como que te ha ido bien, has aprendido, la parte positiva, y dentro de las partes positivas, batallas que has tenido que librar, pero al final esas batallas han sido, si bien aceptables, porque las puedes librar, si es la decisión lo que ha hecho la diferencia. Si me quedo al examen o me voy a jugar, si me quedo a seguir intentando estudiar en otra escuela o me voy a Estados Unidos. O sea, son decisiones que te ha puesto la vida, pero que has tomado en su momento. Pero ¿qué pasa en la vida cuando tomas una decisión y esa decisión no es la mejor? En este sentido, hablemos de criptomonedas. Sí. Cuéntanos un poquito. Ese también fue otro parteaguas. Yo creo que ha sido de los momentos más oscuros de mi vida. De hecho, muy pocas personas se los he platicado. Pero fue un negocio en donde entramos, que a mí me encantan las criptomonedas. O sea, hay un mundo increíble detrás y yo creo que todo va para allá, ¿no? O sea, el blockchain. O sea, me volví experto después de la situación que tuve, porque dije, no, esto no me vuelve a pasar, ¿no? Esa historia fue porque mi cuñado estaba en este negocio. Y él tiene ahorita tener como 27 años, 28, chavito. Y pues él era el más chico de cuando se quedaron sin sus papás, y entonces era un desmadre, ¿no? Exacto, se vivía, cuando se vivía en Marisol. Un desmadre siempre, ¿no? En borracheras, yo creo que drogas, todo, ¿no? Mal. Y cuando empieza él en este proyecto, se compró un depa. Y dije, wow, ¿no? ¿Qué estás haciendo, cabrón? No, ustedes con lo que hacen, con lo que tú y Marisol sabes, no saben lo que harían. Y yo, a ver, fui, me llevaron con el dueño, con uno de los líderes, me enseñaron, había traders. O sea, no, esa es una novela, o sea, es para Netflix, ¿no? O sea, montadísima, habían oficinas con traders, yo veía las operativas, yo estudié economía, ¿no? Y después decía, pues es que sí me hacen los números, ¿no? Como que también yo entré en una dinámica en donde me manipularon, en donde me decían, cabrón, tú sabes cuánto se puede generar en trading, pero pues los bancos no comparten las comisiones. Y eso es cierto, ¿no? O sea, el banco no te va a decir, ay, sí, te di este rendimiento porque fue todo lo que tuve. Pues por supuesto que no, el banco tiene unos rendimientos enormes que te ofrecen así, ¿no? Y entonces pues me creí todo, ¿no? O sea, conocí al dueño, vi a los traders, decían, claro que se pueden dar las comisiones que se dan. Empecé a conocer sobre Bitcoin y dije, wow, Bitcoin no, o sea, para mí Bitcoin sigue siendo wow. Y ganaba en Bitcoins yo. Y en ese entonces todavía no estaba el bull run, ¿no? Cada 4 años más o menos se viene el bull run de las cripto. Es como cuando empieza a apreciarse el valor, como un toro, ¿no? ¿Por qué? Pues ahorita, por ejemplo, las tasas de interés bajan, entonces se mueve el dinero y se vuelve se vuelve atractivo el tema de invertir en cripto. Entonces se mueve el dinero para el mercado cripto. Y a mí me empezó a apasionar porque era
todo lo que yo desde prepa, economía, antisistema, antigobierno, cuestionarme y empezar a ver que Bitcoin era descentralizado, que nadie es dueño de Bitcoin, que se puede, o sea, Bitcoin funciona sin empleados, porque funciona a través de recompensas, porque si tú, o sea, Bitcoin es una plataforma de pagos y funciona porque hay un incentivo en donde si tú haces tienes un sistema computacional que registre las transacciones, te pagan. Entonces, Bitcoin va a existir siempre porque cuando dejen de minar, porque o sea, hay gente que invierte muchísimo dinero en minar Bitcoin, en estar resolviendo ecuaciones matemáticas. Cuando tú resuelves una ecuación, te dan un pedacito de Bitcoin. En su momento te daban un Bitcoin, ¿no? Y a veces la gente decía, bueno, y cuando se acabe Bitcoin, ¿qué va a pasar? Pues mantener la plataforma y vas a seguir ganando, ¿no? Entonces yo me empezó a apasionar eso y ganamos un montón de dinero y de repente nos dejan de pagar. Y ya mucha gente me dice, no, esa madre es un Ponzi. Y yo decía, no mames, no es un Ponzi. No, o sea, yo ya así yo era el vendedor de la empresa, güey. O sea, y cuando realmente me doy cuenta que es un Ponzi y se van con la lana y no le pagan a la gente, imagínate cómo me sentí, güey. O sea, porque además dije, no mames, como a mí. ¿No? O sea, pues soy economista, o sea, me sentí súper, pues mal, ¿no? El juicio, yo decía, puta, ¿qué era la gente de mí? Ideas también, ¿qué tal? Había gente que ni se enteraba, pero tú te haces ideas de, no mames, ya me habían dicho, y cómo fue que confié, y ¿no? Y la gente que perdió su dinero, yo perdí todo mi dinero, o sea, de estar ganando lo que nunca había ganado, de vivir donde no había vivido, y de repente, pum, se me acaba todo a mí también. Marisol y yo así de, ahora cómo pagamos todo lo que tenemos que pagar. O sea, super dark, ¿no? Super dark. Culpa. O sea, llegamos a los sentimientos que te traen una vibración la más baja, ¿no? Miedo, culpa. Y fue como de wow, ¿no? O sea, pasó y yo dije, pero hay algo más. O sea, y fue que me empecé a meter. Y pues por supuesto que sí funciona, pero no como lo estaban vendiendo, ¿no? O sea, ni siquiera trabajaban el dinero. O sea, ni los traders estaban... O sea, todo actuado. O sea, todo actuado, güey. Oficinas en Dubái, tenían equipo en Chile, Argentina, Europa, México, Estados Unidos. Yo no sé cuántos billones de dólares le levantaron. Y pues también fue darte cuenta cómo todo puedes hacer en esta vida y en este país, ¿no? O sea, al final el dueño aquí anda, ¿no? O sea, seguramente hizo algún pacto con alguien, ¿no? Pesado aquí en México. No dejan nadie, ¿no? O sea, no, y además como el tema de cripto no está regulado, pues no puedes demandarlo. No hay cómo demostrarlo. Entonces esas personas que conocieron el tema de blockchain hace 10 años se han beneficiado muchas veces haciendo ese tipo de negocios de las personas que no conocen cómo funciona, ¿no? Entonces, pues caímos en eso y pues, fue súper oscuro. Tanto que nosotros fue como el de vámonos y vendimos todas nuestras cosas y nos fuimos a vivir a Europa, ¿no? Fue de vámonos y a ver qué hacemos. Y entonces, para mí también fue muy duro, no solamente por la culpa y todo esto, sino, ¿y ahora qué hago? Porque yo había decidido dedicarme a eso. Entonces, independientemente de que he hecho un montón de cosas, pues cuando te pasan las cosas se te cae el mundo y dices, ¿qué hago? O sea, ¿ahora qué hago? En donde pueda ganar lo mismo que estaba ganando. Y ahora con diferentes relaciones, porque pues ya no me relacionaba con las mismas personas, sino había entrado a otro mundo en donde pues todo había sido fake. Entonces fue súper duro, ¿no? Realmente para nosotros fue como, para Marisol, durísimo también. Y de hecho por eso conocimos también las barras, ¿no? Llegamos a ese punto porque no sabíamos qué hacer. Y sí fue súper duro, pero de hecho cuando la gente ahora me pregunta, pero digo, la verdad, no crean que por eso el cripto es malo, ¿no? O sea, como decían, es todo un mundo y si lo sabes hacer bien, lo puedes hacer bien. Pero sí, definitivamente esa experiencia para nosotros fue durísima. De hecho, había gente que pensaba que yo sabía, güey. ¿A poco tú no sabías? Yo, no mames, ¿tú crees que iba a hacer eso, güey? No mames. ¿Cómo lidias con todo esto? Sabiendo que la mayor parte de tus decisiones tornaban algo bueno. Acertada, sí. Esta que no fue acertada, ¿cómo lidias? ¿De qué te agarras? ¿Y cuál es tu motivación para seguir adelante? Porque ahorita lo platicas, pero
ha habido muchas como temporadas o épocas en Japón, en China, que la gente pierde mucho dinero y se suicida, güey. ¿no? O sea, eso es como la salida fácil. Sí. Tú estás aquí, gracias a Dios, con nosotros, güey. Pero, ¿qué pasa por tu mente cuando te pasa algo así? Yo, de hecho, en algún momento hice un medio post que al final no fue tan claro, pero yo creo que en esos momentos tienes que agarrar de las cosas chidas que te han pasado. En esos momentos tan oscuros o tan duros, creo que lo único que te queda es el ser consciente de las cosas buenas que han pasado. O sea, de que sí te puedes sentir agradecido, de que sí te puedes sentir de una forma positiva. Y yo creo que eso fue para mí agarrarme de todo eso, ¿no? De todas esas historias positivas, en dónde he estado, a quién he conocido, qué he hecho, a quién he ayudado, a quién me ha ayudado. Yo creo que en esos momentos más oscuros te tienes que volver un experto en reconocer las cosas positivas que has vivido para poder salir, si no, no sales. O sea, de verdad que yo no paré ni un día. O sea, no, ni siquiera me tuve tiempo de llorar, a lo mejor de estar con muchas personas y no sé, todo es perfecto. Había mucha gente súper, o sea, mal, ¿no? O sea, como dices tú, y de alguna forma hasta fui contención, ¿no? De muchas personas. Y yo digo, todo pasa por algo. Al final yo creo que llegué a esa experiencia después de ya haber tenido un camino de mucho crecimiento espiritual, desarrollo personal, y pues me sirvió. O sea, como que yo creo que son los momentos en donde, a ver si es cierto, güey. A veces decimos, no, yo ya me he echado 1000 libros, güey, ¿no? Ya medité con el Buda, güey. Pues sí, a ver. O sea, no, yo ya sé hablar. A ver, y que cuando se te... No, a lo mejor yo soy muy bueno con las personas, sé edificar, pero a ver qué pasa cuando un güey te insulta. Ahí está prueba, cabrón, ¿no? Realmente lo llevas a la prueba. Ahí lo llevas a la prueba. Cuando un güey te insulta, ¿cómo reaccionas? Cuando se te cae un negocio, ¿cómo reaccionas? Cuando se te muere alguien, ¿cómo reaccionas? Entonces, pues son los momentos en donde sacas lo que realmente aprendiste y pues, fue como sacar toda mi cajita de herramientas y decir, a ver, cabrón, este pedo se me está cayendo todo, pero bueno, ¿qué puedo sacar de aquí? ¿Qué puedo sacar de acá? Y pues fue así, cabrón. O sea, el reconocer las cosas buenas, el ver que... Y también... El saber que, pues, que yo me sentía bien porque yo sabía que no estaba haciendo algo con alevosía y ventaja, ¿no? O sea, fuiste de los afectados, ¿no? Sí, no el que dice el autor, pero también por otro lado también entendí que la verdad que el mundo y la vida es un juego, güey, y que decides jugarlo como sea y que hay gente que le vale madres, que lo juzguen y lo siguen haciendo. O sea, ese güey que fundó esa empresa donde yo estuve, fundó otra empresa. Sí, y venían de otras empresas. Y siguen y les vale madres. Y tú los ves y viven, dices, güey, es como a lo mejor un político, ¿no? Como dices, también fue como entender que cada quien vive la vida como se le hincha, cabrón. Sí. Hablando de política, tú quieres ser presidente de México. Sí. ¿Por qué? Ahora digo, creo que en muchas etapas fue por diferentes cosas. Yo creo que más joven era por cambiar, ¿no? El mundo. Y ahora no estoy tan seguro de realmente si quiero o no. Pero a veces digo que sí, porque hoy me doy cuenta que no necesitas ser extraordinario para tener un cargo importante. Creo que conforme nos vamos haciendo viejos, ya tengo amigos que estudiaron conmigo en secundaria que son diputados, diputadas, puestos importantes. Exacto, ¿no? Puestos importantes. Y son personas como tú y como yo, ¿no? Y a veces a lo mejor tienen menos talentos, menos experiencias y tienen puestos muy importantes en política. Entonces ahora, más allá de que quiero, digo, ¿por qué no, güey? ¿No? O sea, yo conocí a nuestra actual presidenta y para mí fue como... Yo la conocí antes de ser jefa de gobierno de la Ciudad de México y o sea, o los contendientes que hubo ahorita, y digo, como, ¿por qué no? ¿No? O sea, al final... Y ahora me lo cuestiono y digo, ¿pero qué tanto? Que como no me gusta tanto el gobierno, es como de decir, soy anti la corona, pero quiero ser el rey, ¿no? Entonces, pero yo creo que lo que yo haría es empoderar a la sociedad. O sea, por la única razón por la que a mí me gustaría tener un puesto como un presidente, porque sé que la influencia que tiene con la gente es como un cantante, ¿no? O sea, tú y yo podemos tener las mejores ideas y todo, pero no tenemos el micrófono a lo que llega un cantante.
Entonces no tenemos el micrófono a lo que llega un presidente y ahora con las mañaneras. ¿Qué pasaría si desde ese puesto, si se pudiera, permear todo para que realmente la ciudadanía se empodere y que se dé cuenta que no va a depender de un gobierno para que cambie todo esto, ¿no? Entonces, yo mi discurso prácticamente sería yo no puedo ser presidente solo, ¿no? Necesito a la comunidad. Yo creo que eso, la sociedad cada vez está más lista, la sociedad cada vez se da más cuenta. Platicábamos antes de empezar del viejo PRI, y pues ¿cuál es la diferencia de ahora del nuevo Morena, ¿no? O sea, volvimos a... Bueno, también es como... No es que defendamos a los partidos que estuvieron como el PAN y todo, porque todos tienen sus cosas, ¿no? Apenas ahorita lo del PAN, que decíamos que eran los que iban a cambiar todo y encuentran que su secretario de Seguridad Pública le pagaba el chapo. Claro. Entonces, es también ahora que crecemos, ¿no? Y que maduramos, que nos damos cuenta, pues que igual que lo que te decía de esas empresas que se dedican a chingar a la gente, pues la política es un tema de poder y de vivir de eso. Yo decía, ni siquiera ya estoy en una edad en donde juzgo a alguien, sino hasta los comprendo, cabrón. Pues si eres político y no sabes nada más que hacer política y siempre has vivido política y te casas y tienes hijos, ¿qué vas a querer? Mejores cosas. Y si tienes el poder de chingarte las cosas, te las chingas. Entonces no es un tema, como dicen, no es la persona, sino la estructura que te permite hacer lo que quieras, como llevarte una piedra prehispánica a tu casa, ¿no? Sí. Y te lo permite, porque la política es poder y puedes hacer lo que tú quieras. Pero ¿qué pasaría si realmente la política estuviera reducida a ciertas funciones, ciertos cargos, ¿no? Como en Suiza, que a lo mejor te dicen, tú eres muy buen empresario, te toca servir a tu país, pero 3 años, cabrón. No, y después te vas a tu empresa y sigues. Entonces, yo creo que lo que se requiere es una forma diferente de hacer política, ¿no? O sea, al final, si está todo para que seas corrupto, pues vas a terminar siendo corrupto. Sí, entonces, un contexto te va a llevar a... Sí. Y Iván, pues ya cerrando un poquito la entrevista, cerrando la entrevista, hacemos un ejercicio al final de la entrevista, donde pues este video lo vamos a compartir en redes sociales por fragmentos y en YouTube la entrevista completa y en Spotify, y ahí van a poderlo ver infinidad de personas. Síganos, por favor, denle like, denle seguir, pero especialmente va a haber personas muy cercanas a ti que lo van a ver. ¿Qué te gustaría decirles? Y hablo cercanas a ti, de tu círculo cercano, tu hermana, tu sobrina, tu mamá sigue, tu mamá, y Marisol, ¿no? Por hablar del círculo cercano. ¿Qué consejo le darías o qué tip o qué palabra les dirías a tu sobrina? Que no tengan miedo de perder un círculo cercano para crecer. Que aprendamos que el desapego no nada más es apegarte a las cosas o a los lugares, sino lo más cabrón es desapegarte de las personas de tu círculo. Porque muchas veces es fácil decir, no, yo soy desapegado de las cosas y me interesa lo material. Yo soy desapegado de los lugares, yo me puedo ir a vivir a Hawái. Pero qué cabrón es desapegarte de las personas que quieres o de la gente que siempre has convivido. Y yo creo que cuando logras eso, logras llegar a la gente que te va a llevar a otros niveles, a expandir ese círculo. Entonces yo diría a mi sobrina, nunca te detengas por mí o por tu mamá o por tu abuela. Disfruta la vida, conoce personas, ama a todas las personas como me amas a mí, como a tu abuela o a tu mamá. Porque yo creo que es eso, ¿no? ¿Por qué solo ser bueno con mi familia? ¿Por qué no soy bueno con todos? ¿O por qué no? O sea, y creo que cuando decides ser eso, se vuelve una familia al mundo, ¿no? O sea, la verdad es que eso es lo que aprendí después de esta caída, ¿no? De esta obscuridad. El decir, me voy a dar la vuelta al mundo, y ha sido una experiencia increíble conocer personas que dices, ¿por qué tenemos que tener solamente vínculos muy fuertes con personas con las que hemos pasado muchos años juntos? Si la vida es un pinche abrir y cerrar de ojos, ¿por qué no desde que te conozco te trato como Robert, que lo conozco de Texcoco toda la vida? Y es la única forma de crear vínculos fuertes.
que desde el momento que conoces a alguien y quitas sentido, lo trates como si nos conociéramos de toritos de toda la vida, ¿no? Entonces yo diría eso, ¿no? Como es duro el desapegarte de la gente, pues porque es tu círculo cercano, donde te quieren, seguro, pero yo diría, dale, ¿no? Atrévete a ir a otros lugares, a amar a otras personas, a entregarte, y yo creo que ese sería como el mensaje. ¿A tu hermana qué te gustaría decirle cuando veas a ella? A mi hermana, que la admiro, que es una gran mamá y una gran mujer, y creo que pues ella para mí ha sido una muestra de resiliencia, de estar, criar a su hija sola y aprender a ser exitosa en otras cosas y no solamente con su hija, ¿no? Entonces yo diría eso, que la admiro, ¿no? Es una gran mamá. ¿A tu mamá? A mi mamá, que ha sido mi más grande maestra, yo creo, ¿no? El que hoy la amo incondicionalmente y no la juzgo, y que ha sido perfecta para mi desarrollo, ¿no? Creo que cuando somos más chicos siempre estamos jugando a nuestros papás, nos den todo, no nos den nada, siempre hay algo que reclamarles, y yo creo que a mi mamá no hay nada que reclamarle, creo que todo ha sido perfecto, ¿no? Al final lo que no pasó fue porque ese es el estado de conciencia de mi mamá, y yo diría que también para mí es alguien que admiro, ¿no? Que siempre ha salido adelante sola desde muy chica, y pues eso, como que la admiro y que para mí ha sido una gran maestra de vida. ¿Y a Marisol? A Marisol, pues que me ha enseñado a tener paciencia, a amar a alguien por elección, no por impulso, porque como te comentaba, no fue como el decir, que muchas personas lo han vivido, yo desde que la vi me enamoré y yo no. Fue un enamoramiento, pues, a través del tiempo, pero pues ella me ha enseñado el ser tal vez leal con alguien, ¿no? En las buenas, en las malas, el querer, por elección, y el permitir ser, ¿no? El estar, si quieres dedicarte a lo que sea, pero estar ahí apoyándome, y yo creo que es lo que más me puedo agradecerle a Marisol, ¿no? De que independientemente de lo que yo decida hacer, ella siempre está, pues, conmigo y sabe quién soy, y dice, güey, si quieres hacer esto, hazlo, pero recuerda quién eres, ¿no? O sea, no lo hagas así, no lo hagas así, tú hazlo como tú sabes que eres, ¿no? Entonces yo creo que le diría eso, como el que es mi contención, me recuerda, ¿no? Como quién soy, y ese amor por decisión que cada día va cambiando y no se mantiene en un solo lugar, ¿no? Muy bien. Durante la entrevista no toqué el tema de tu papá, pero ¿qué te hubiera gustado decirle a tu papá si estuviera ahí? Pues, de hecho, para mí el estar con mi papá mientras estuvo enfermo y en su muerte, ese es, yo creo que otro pivote en mi vida, porque yo poder estar con él durante su enfermedad y en su lecho de muerte, o sea, yo estuve con él cuando murió, de la mano, ¿no? Que de hecho también es algo que yo le agradezco a Marisol, porque cuando mi papá estaba muriendo, yo le dije, yo voy a estar contigo, no tengas miedo. Y cuando ya se estaba muriendo, y como que yo ya me quería salir, y Marisol me quedó viendo y me dijo, tú le dijiste que te ibas a quedar, cabrón. Y para mí fue como el de, puta, pues sí es cierto, ¿no? Pero con esas pláticas con mi papá, pude platicar no como padre e hijo, sino como hombre, y comprendí por qué fue como fue, por qué vivió como vivió, por qué hizo lo que hizo, y para mí fue eso sanado. O sea, yo te decía, yo fui a 1000 cursos, constelaciones familiares, desarrollo personal, espiritual, meditaciones, y yo te decía, no, sí, a huevo, con mis papás solucionadísimo, ¿no? Súper organizado. Pero realmente no. Hasta que pude hablar con él y verlo no como papá, sino como persona, y dices, madres, todos tenemos pedos, todos tenemos miedos, y no porque eres papá ya te vuelves un chingón y sabes qué hacer y se te quitan los miedos. Entonces, para mi papá, yo diría que el mayor regalo que me pudo dar, obviamente, fue la vida, pero por otro lado también estar con él en su muerte. El permitirme ser yo el que estuviera en su muerte,
me trajo cosas que yo juzgaba de mi infancia, porque yo decía, mi papá no me dio esa seguridad ontológica que un niño debe de tener para hacer las cosas, y no, porque no estuvo mucho tiempo conmigo, pero te puedo decir que el estar con él durante su enfermedad y su muerte me dio la seguridad que yo creo que nunca me pudo haber dado durante la vida, el de decir, cabrón, o sea, fui con la persona que decidió estar en su muerte. O sea, ¿qué más seguridad me puede dar como hijo, no? Como el decir, cabrón, me está respaldando y confío en mí. Y, ¿no? Para mí fue, wow, o sea, obviamente duele que se muera alguien, pero para mí fue, puta, o sea, una bendición el poder estar en su último respiro y el poder que se fuera y decirle, vete tranquilo. Para mí fue, o sea, fue una psicomagia, ¿no? Como el decir, no, me dio toda esa seguridad, cabrón, o sea, confió en mí. O sea, al final fue como, ¡pum! Entonces, para él fue el gracias gracias a eso, tal vez hoy puedo crear proyectos, hacer cosas, porque se necesita, ¿no? El tener organizado esa parte del papá, y yo diría eso como gracias por elegirme el estar en tus últimas horas, ¿no? De vida. Fue increíble. Wow, me sorprendieron estas palabras. José Iván, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo, lo disfruté muchísimo. Gracias a ti, Robert. Dejé algunas preguntas ahí en el aire. Seguramente te vuelvo a invitar en otra. Cuando sea presidente. Cuando seas presidente, ya me ofreciste el puesto de. Ya, te dije. Sí. Que no lo dudo. Fíjate, haciendo este paréntesis, cuando te hablé para platicarte lo que me estaban ofreciendo, me dijo Carla Morel. Me dijo, no sé, yo estaba en Hacienda y me dijo, Beto, tú vas a ser mi secretario de Finanzas. Le dije, sí, yo con gusto, yo estoy preparado, cuando llegue el momento lo haré, ¿no? Y eso fue en un 2007, más o menos. Y ahorita, 2024, no sé, haciendo cuenta rápido, 17 años después, llega Carla y me habla y me dice, Beto, esta es la oportunidad. ¿Te acuerdas cuando te dije que tú eras un chingonzazo y que ibas a estar dentro de mi equipo? Ahorita es la oportunidad, estoy como candidata a presidenta municipal, vente conmigo. Y así me quedé, wow, ¿no? O sea, nunca me imaginé, que fuera a pasar eso, que el mismo destino así lo preparara. Pero cuando una persona tiene palabra y tiene la convicción de a dónde va a llegar, se va a cumplir en algún momento, ¿no? Carla lo cumplió, ¿no? Me llevaba muy bien con Jessica, me llevaba muy bien con Nazario, con los tres contendientes, ¿no? A los tres los entrevisté, pero Carla fue la que decidió ofrecerme la oportunidad de estar en su equipo, ¿no? Fue la que me dio la confianza de estar ahí. Ahora que cuando yo te hablé y te dije esto, me dice, pues prepárate porque cuando yo sí. Y digo, le agradezco pero no lo dejo en saco roto, ¿no? En algún momento va a llegar. Sí. Y va a llegar y ahí voy a estar. Conforme se ven las cosas, seguramente sí. Salud. Salud, gracias, Roberto. Gracias.